Claro. Yo me emociono hablando de esto. Él dice, usted pregunta a una feminista si le gustaría que la abortaran. Y creyendo supuestamente él que la feminista va a decir que no. ¿Sí? Pero ustedes, no sé si ustedes han hecho el ensayo y pregúntenle. Ellas Y dicen que les hubiera gustado que las hubieran ellas abortado. dicen, ellas dicen que sí, claro. Ellas dicen que sí, apenas. Y si usted se da Bien cuenta, mongólicas. claro, 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 claro. Ahí usted se da cuenta, ahí usted se da cuenta, ahí usted se da cuenta que lo que dice don Nicolás Gómez Dávila con respecto a que no es que todo valga y todo se pueda hacer, sino es que nada importa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Entonces, año nuevo, temporada nueva y acá empezamos con una persona muy dura. Su nombre es Santiago Giraldo, pero bueno, empecemos. Bueno, entonces, como les venía diciendo, hoy le trajimos a Santiago Giraldo, que tiene 23 años. Estudió una carrera en la Universidad Pedagógica, pero pues no acabó. Y bueno, Santiago, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hombre? Un saludo, bueno, es un placer estar aquí con ustedes. Y sí, no acabé la universidad, probablemente la continué en otro lado, probablemente decida terminar este pregrado o quizás otro, pero no porque lo haya decidido yo, sino porque las circunstancias políticas de la propia universidad me obligaron a ellas, cosa que muy poca Sí. gente lo puede decir. Es decir, si usted quiere poder llevar a cabo una carrera de este estilo, de tema de profesorado, necesita sí o sí poder seguir en esa misma línea ideológica por la que se mueve y en la que se mueve la universidad, las directrices de esa universidad. Si usted no está de acuerdo con esas directrices y con la línea ideológica de la universidad, probablemente va a sentir mucha resistencia y va a haber obstaculizado todo su proceso. Entonces, prácticamente que es por eso. Casos como el mío, probablemente el único. Es decir, dentro de esa propia universidad usted no va a encontrar una voz disidente de lo que se habla allí dentro. eh, a mí me tocó prácticamente contra todo el movimiento, contra todo el status quo que se gesta allí. Entonces creo que por eso, por temas también de seguridad, decidí abandonar, pero no fue porque quisiera dejarlo allí y demás. Ahora bien, yo sigo estudiando y probablemente me sigo llevando a cabo todo mi proceso, por llamarlo de alguna forma académico, de forma autodidacta, y también tengo pues a profesores de cabecera que también me guían en ese proceso. Que eso también podría hablarlo más adelante, pero bueno, Sí. hasta aquí me gustaría dejarlo. Es que Y ese aquí, Juan Diego sí tiene huevo, ¿no? Es que vamos a presentar a Santiago y se fue a la universidad. Buenas noches, ¿cómo está? Por favor, el No, no hay Pablo. problema, por mí no hay problema, no se preocupe. No, no, sí, no. El tema es que este man, yo creo que muchas de las personas que nos van a ver lo conocen porque lidera un poquito la batalla cultural en los jóvenes en Colombia y por eso es muy importante. Entonces, mi brother, es una alegría que esté acá con nosotros, que nos haya aceptado la invitación. Pero bueno, hay varias preguntas porque antes de comenzar, hay gente, en Colombia hay gente de derecha, en Colombia hay gente que no le gusta la ideología de género, en Colombia hay gente que no le gusta el lobby, pero en Colombia hay poca gente que tiene un poco de carácter reaccionario. O sea, hay muchas personas que no les gusta lo que ven, pero mantienen hábitos, ideologías y posturas políticas que son muy modernas. Pero hay poca gente No que es dicen nada. reaccionaria. Señor, No dicen nada, o sea, se quedan exacto, callados por miedo a cualquier cosa. exacto. Y hay poca hay gente, otra gente, hay hay poca otra gente gente como que, Santiago, y otra gente como Santiago que en la propia pedagógica donde están todos los izquierdosos de Colombia, ahí sí se mete duro contra exacto. esa gente. Exacto, como tiene que ser. O sea, hay Sí, poca gente que tiene el carácter de cuestionar, no solo o sea, es que ahorita hay una derecha y una izquierda, pero inclusive esa derecha y esa izquierda tiene un defecto histórico y hay poca gente que cuestiona todo ese defecto histórico para devolverse a tiempos anteriores donde no existía nada de eso. ¿Y por qué? ¿Por qué? Por lo mismo y tanto por la razón por la que dejó de estudiar y es que se vuelve usted el enemigo de todo el ejército contracorriente y eso es muy difícil para una persona porque representa tanto su riesgo de vida como a nivel social aislamiento porque nadie va a querer compartir
con aquel que no comparta sus ideas. Entonces, por eso, brother, es una cosa muy importante y ahí va mi primera pregunta. Usted, después de todo lo que ha vivido en la universidad, después de todo esto que ha enfrentado en carácter ideológico, ¿se arrepiente de haberlo hecho? ¿Le gustó haberlo hecho? ¿Hubiera cambiado algo? ¿O le gusta mantener la batalla como la está manteniendo? Se cortó y no alcanza a escuchar la pregunta Que, completa. brother, ahora sí, fresco, que en todo lo que ha vivido a nivel ideológico y con las instituciones con las que se ha enfrentado, ¿usted piensa que cambiaría algo de la batalla como la vivió? ¿A una persona que esté enfrentando lo mismo le daría un consejo similar o le diría otra cosa basada en su experiencia? Ya, excelente, excelente. Pues bueno, yo les digo, no es la primera vez que me enfrento como con personas que me escriben también a los mensajes y me dicen, Santiago, estoy en la universidad, me pasa esto y esto y esto, yo veo sus videos y lo que me intentan vender de la universidad, pues prácticamente que no es lo que yo creo. ¿Qué hago? Y normalmente me ha pasado especialmente con un chico de 17 años que vive en Medellín y él me dijo, ¿qué hago? Porque me siento incómodo y demás. El consejo que yo le di a él en su momento es no se ponga a pelear con su profesor, porque es que evidentemente no creemos, yo no creo tampoco que tenga la verdad absoluta y no creo que esté en una completa y una certeza verdad. Eh, con respecto a toda la opinión que yo doy personal, ¿no? Me refiero a eso. Ahora bien, eso empezando desde allí, pero si usted en realidad está o ve que prácticamente que el nivel de género y el nivel de decadencia en su universidad o en su colegio va muy mal y usted se siente desesperado, pues yo lo que le recomiendo es que no siga y no diga nada porque probablemente eso le va a interferir en sus estudios. Es decir, no va a poder culminarlos como me pasó a mí. Es que eso es algo que en realidad la mayoría de personas les pasa al día de hoy. Hay muchos que me dicen, Santiago, yo no soy capaz de discutir al profesor porque no quiero que él después me califique mal, no quiero que él después la vaya a coger contra mí, que eso es lo que muchas veces sucede. Entonces yo les digo, pues sean mucho más inteligentes y no le cuestionen ni eso. Simplemente díganle lo que quiere, que el profesor quiere escuchar y lo que la gente también de su clase y demás quiere escuchar. Ahora bien, eso es mi opinión debido a mi naturaleza reaccionaria, no lo pude llevar a cabo. Es decir, fue al principio, por consejo de mi madre, que yo decidí en varias clases callarme y no decir nada. Pero yo creo que eso sí también en contra de mi naturaleza y yo hablo ya es por mí y no intento como incitar a una contrarrevolución en las clases de todos los profesores. Eh, eso debería quedar claro. Ahora bien, en mi caso, debido a que evidentemente siempre me lo cuestioné, eh, todo lo que de allí me enseñaban, pues decidí prácticamente que empezar a reaccionar a todo lo que me decían allí. Esto me generó muchos problemas. Uno de esos problemas fue prácticamente que no pude terminar mis estudios. Eso no quiere decir que haya parado mis estudios allí o que no vaya a continuar de pronto más adelante. Eso daría para otra charla porque tampoco me lo puedo cuestionar y menos ahora en pandemia. Yo creo que eso ni siquiera es mi segunda prioridad o está en tercer, como en plan B o en plan C. En este momento yo creo que eso no me quita el sueño, debido a que también prácticamente que desde que estoy trabajando de esta forma es cuando yo creo que más leo, cuando más estudio, pero no porque me guste en teoría, porque a mí me encanta esto, sí, pero es prácticamente porque necesito estar comentando las cosas en mi canal y a mí no me gusta decir lo mismo que dice la mayoría de personas o no me gusta decir lo que ya todo el mundo está diciendo. A mí me gusta siempre dar como mi opinión y la gente que sigue mi canal me sigue prácticamente por eso, porque intento también ir a contracorriente. Yo creo que uno de los canales más críticos del liberalismo, por ejemplo, actual, es el mío, sin lugar a dudas. Yo creo que ustedes pueden entrar a mi canal y ven crítica a Gloria Álvarez, es prácticamente que día de noche. Yo critico muchísimo a los liberales, o sea, critico mucho esta misma posición, hasta he criticado a los pro vida, y ojito que eso ya es decir mucho. He criticado a los pro vida que muchas veces están siendo infiltrados por movimientos más secularistas, movimientos que proclaman el ateísmo y demás, pero que muchas veces las personas intentan, de este movimiento intentan unir fuerzas con ellos para luchar contra un enemigo mayor. Podría entenderlo, ¿no? Pero eso no significa que no sea sujeto de críticas como es lo que yo en realidad he hecho. La gente que me ve sabrá que yo prácticamente que le tiro casi que a todo el mundo, pero siempre lo he intentado hacer de la forma más respetuosa posible e intentar también enriquecer el debate. Eh, ese es mi punto y en definitiva lo que yo le podría decir a las personas que están en este momento viviendo ese tema de adoctrinamiento dentro de su escuela, dentro de sus clases y demás, hasta ahorita dentro del propio Zoom. A mí también me han enviado, a mí me han enviado al correo grabaciones de Zoom en donde el profesor les está hablando
de que, bueno, de ideología de género, de que las personas se pueden identificar como quieran, del tema del feminicidio, de todo este tema, bueno, aquí llevado adelante, y, y me lo han enviado a mi correo. Lo que pasa es que yo no he querido sacarlo en público porque, por evitar, por no exponer a las personas que no quieren ser expuestas, ¿no? Exacto. Yo decidí exponerme, pero pues eso tiene unas consecuencias, es decir, yo prácticamente que he sido marginado, vaya usted a un trabajo y con esta posición, con esta imagen que tengo yo, a ver si lo reciben. Probablemente no. Sí, en serio, o sea, hasta en eso lo habla muy bien y lo ha desarrollado Miklos Lucas, ustedes no lo han visto, es un intelectual peruano que en este momento vive en Inglaterra, yo tengo varios videos con él, lo he entrevistado y demás, tiene un canal de más de 100.000 suscriptores y él cuenta precisamente eso, es decir, en cualquier momento si usted lo quieren suprimir de su trabajo, lo quieren echar, lo hacen porque evidentemente lo que usted está diciendo allí viola las propias políticas y la propia visión que tiene la empresa. Sí. Y las empresas al día de hoy son empresas que si quieren seguir estando en el mercado necesitan vender lo que la gente quiere en su mayoría, ¿no? No quiere decir que todo el mercado se mueva bajo esto, pero yo creería que una buena parte del mercado se vende bajo Creo que se cortó ahí, pero No. Se le cortó, creo que fue a Santiago. A Santiago. realmente. Retoma. Dale, Retomo. dale. Bueno, la mayoría de estas empresas pues necesitan vender la progresía y para eso pues si tienen algún empleado o alguna persona dentro de esa propia corporación que esté en contra de eso y que sea una figura pública hablando de eso, pues prácticamente que lo van a echar, lo van a expulsar y eso probablemente sea algo bien entendible. Entonces, si ustedes en realidad quieren hacer ese tipo de cosas, tienen que ser muy conscientes de lo que eso conlleva, de lo que hasta también en las relaciones familiares o en las relaciones sentimentales cuando usted conoce a una chica y demás, probablemente eso sea un tema, el tema, por ejemplo, del aborto es un tema de discusión prácticamente que obligatorio Delicado. para Es delicado. Para todo el mundo. A mí me ha pasado. Ahí está, brother, yo lo veo ahí, pero se volvió a trabar Santi. Pero Es bueno, que, no, pues como él dijo, Retomo. que nosotros No, retome. cuando él nos ve cortados, él... Te para. Yo siempre corto, por mí no hay problema. Ahorita vuelvo y retomo. Entonces, por ejemplo, en las relaciones también cuando usted habla con una chica que está recién conociendo, el tema del aborto para mí es algo que obligatorio. ¿Por qué? Pues porque es algo que no se puede ni siquiera que negociar y probablemente tener una relación de esta forma va a ser algo muy problemático, muy problemático. Entonces, de ahí en adelante prácticamente que nada se puede desarrollar. Entonces, pero claro, como la progresía y todas estas ideologías están también difundidas dentro de la sociedad, prácticamente hay que encontrarse con alguna persona que no, bueno, que no comparta esas mismas ideas que la mayoría de la gente sí, pues es prácticamente encontrarse como una aguja en un pajar. Entonces, en definitiva, esto, llevar a cabo adelante estas ideas y vivir tal cual como uno cree, es algo que muy poca gente tiene como el privilegio de hacer, porque esto en realidad es vivir a un costo muy alto, en serio, es vivir a un costo muy alto, esto no es sencillo, es decir, usted prácticamente tiene que vivir marginado porque dentro de los propios hasta movimientos, por decirlo, de derecha y demás, también lo pueden a uno marginar, que es lo que a mí me ha pasado y yo me he podido también dar cuenta, pues, qué es lo que se cuece allí dentro, pero eso no es propio del movimiento de derecha, del movimiento de izquierda, de los movimientos humanos. Esto hace parte precisamente del hombre, es decir, de su naturaleza caída, es decir, que siempre está muy cercano al error, está muy cercano a actuar de forma errónea, precisamente porque desde su naturaleza caída tiende en su mayoría y más en tiempos modernos a actuar de esa forma. Entonces, como les digo, al día de hoy las voces disidentes como nosotros no son voces que la mayoría de empresas o universidades vayan a captar de forma unánime, decir, vengan aquí. No, no, de hecho, lo último que ustedes pueden ver es Parler. Parler, esta nueva red social de derecha que se formó tras la censura del presidente Donald Trump en Twitter, fue la red social que empezó en auge. ¿Qué pasó con esta red social? La censuraron. La censuraron, o sea, la sacaron literalmente del internet. Se unieron las tres grandes tecnológicas, Amazon, Google y Apple. Y prácticamente, ¿qué pasó con esta red social? Pues bueno, eso mismo que le pasó a Parler, probablemente también nos pase a nosotros. Y a mí me ha pasado, pues bueno, aquí estoy, les estoy contando ya mi historia después de toda la censura, como les digo. Y eso lo hablamos en off. Es decir, a mí me tumbaron una página de más de 20.000 seguidores desde donde arranqué. Yo no he podido vivir de esto desde siempre, a mí me tocó prácticamente que empezar a estudiar esto desde ceros y también no solamente el tema ideológico
en el buen sentido de la palabra, porque yo siempre intento utilizar la palabra ideológico de forma peyorativa, sino también en el tema de manejar la técnica de las redes sociales, de cómo funcionan las redes sociales. Digamos, sí, otra vez se lo volvió a parar. Pero, o sea, yo creo que Santiago ha dicho cosas muy importantes, muchísimas, es que dice muchas cosas al mismo tiempo. Pero... Sí, claro. No, pero cosas que sí se deberían tener en cuenta. O sea, tampoco que si usted va contra corriente es para que diga las cosas siempre que no esté de acuerdo, ¿no? Como dijo Santiago, uno tiene que saber cuándo hablar y cómo hablarlo también. Exacto. Sí, claro, y si usted está en este momento en la universidad y todo, probablemente va a tener mucha resistencia. Y esto no es algo único de las universidades públicas, o no es únicamente algo de la Universidad Pedagógica Nacional. Las privadas en este momento están siendo contaminadas, están siendo prácticamente que fagocitadas, en teoría, por la progresión. Santiago, ¿usted, por ejemplo, qué escuchaba en la pedagógica o qué escuchaba en sus relaciones personales, cosas que usted no está de acuerdo? Y también le quiero preguntar, o sea, ¿qué escucha que no está de acuerdo y usted hasta qué punto llega a no involucrarse con una persona socialmente por el hecho de, por lo que piensa? ¿O se deja afectar por eso? Sí, claro, yo sí soy de ese estilo, es decir, no es que dicen, ay, yo puedo vivir, no, yo puedo tolerar, por ejemplo, que usted esté a favor del aborto, es que usted está tolerando, por ejemplo, en este caso, el asesinato. Esto es algo que yo, o sea, no se puede en realidad tolerar. Ay, usted es un intolerante, pues sí soy intolerante, pero es que uno no puede intolerar primero la injusticia, porque muchas veces en este caso se está tomando una acción, por ejemplo, en contra de un inocente, que es precisamente la vida que viene allí. Entonces, claro, si usted puede negociar sus valores, en este caso el tema... Ahí estamos. Pero sí, o sea, no, yo la verdad sí, a mí no me importa. Se volvió a trabar, pero... Sí, retomo. Hágale. Si usted puede negociar, por ejemplo, el tema de la vida, usted ya puede negociar prácticamente que hasta con su mamá. Así, comenzando desde allí. O sea, hay cosas que usted en realidad no puede moverse, usted tiene que pararse allí y decir, yo de aquí no me muevo así todo el mundo esté en mi contra. O sea, son cosas que no se pueden negociar y yo creo que la mayoría de las personas que son valientes en su momento lo hicieron y probablemente el día de hoy lo hacen, que ahorita no sean tan visibles, es otra cosa, pero me parece que es lo correcto y tras del hecho tiene como ese carácter heroico, también como romántico, de decir, pues yo me paro aquí y de aquí no me mueve nadie a pesar de que pues se venga todo el mundo encima. Eso es algo que pues en realidad debería inspirar a muchas personas y a mí me ha inspirado, algo que viene por ejemplo de algunas obras y algunas novelas que yo pensaba que en la vida real no podía existir, pero sí me he topado con algunas historias en donde sí han sucedido en la vida real, entonces a mí me parece eso bastante interesante. Otro pensamiento que yo diría no podría negociar con respecto a eso es el tema de, no sé, hablar con un socialista, tener una charla o sea, tener una charla o una relación amorosa, por ejemplo, con una chica que sea socialista y progre a su vez, o sea, que está a favor de todo el tipo de revoluciones y de esa... Claro, y no es tanto solamente por su idea, por la idea que ya tiene adelante, sino es decir, esto lo tomo de la encíclica de León XIII, todas las encíclicas leonistas de León XIII en adelante. La primera es la Rerum Novarum, en donde él prácticamente que rechaza el socialismo, no a la idea en sí, sino prácticamente a toda esa dialéctica malvada que se genera. Señor. ¿Soy León que dijo que de dónde es? ¿León qué? León XIII fue un papa de la Iglesia Católica por allá en los años 1800 y péguele, cuando el liberalismo, cuando la revolución industrial estaba prácticamente que en auge en Inglaterra. Es decir, ellos allí se estaban viendo, y de hecho tengo en este momento un libro que pronto haré una reseña de esto, que se llama Teología de la Liberación, un salvavidas de plomo para los pobres. Allí se trata ese tema, pero no es un tema nuevo para mí, sino que yo pues varias veces he podido leer. De hecho, la encíclica de la que estoy hablando, la Rerum Novarum, trata principalmente eso, es decir, se critica el socialismo o la Iglesia Católica por parte del Papa León XIII en adelante y toda la doctrina social que ellos desarrollan, rechazan esta idea, no por la idea en sí, sino prácticamente por la dialéctica malvada que hay detrás de eso, es decir, de intentar ver al patrón, al burgués, como alguien malo, alguien al que toca sacarlo de allá como sea, alguien
que no aporta en la sociedad, alguien que prácticamente que es un parásito y por lo tanto debe ser suprimido como de lugar. Eso es una dialéctica malvada, es una dialéctica que no es nada cristiana. Entonces, imagínese uno tener una relación con alguien que piense algo como así, o sea, usted podría tener una relación, yo podría tener una relación con alguien socialista que diga, es que tengo el amor por el prójimo y demás. Bueno, podría uno intentar discutir algo allí, podría intentar tener alguna que otra relación, pero, Claro. imagínese tener una relación con alguien que tenga prácticamente que odio en su corazón, que eso es infinitamente lo que está diciendo León XIII. León XIII nos dice allí es que prácticamente que todo este movimiento se gesta es bajo ¿Otra vez? Cuando se trabe, vayan hablando el resto, Sí, muchachos. pero no, pero bajo el odio. Otra vez. Sí. sí. Bueno, ya igual estaba cerrando, que en definitiva lo que yo digo aquí es que imagínese no tener una relación con alguna persona que tiene como premisa prácticamente que ese odio hacia una clase social, y es que eso después se traslada a otros ámbitos sociales, es decir, no solamente ahorita como se vivía el comunismo en sus inicios, es decir, el odio hacia el patrón, el odio hacia el burgués y demás, como si no tuvieran nada que aportarle a la sociedad, como si su Sí. función no fuera importante en la sociedad, como si el ámbito empresarial no fuera importante, sino que eso, como le digo, se traslada a otros ámbitos, como lo es, por ejemplo, se ve la figura, por ejemplo, paterna como la figura del burgués. Entonces ya la figura paterna también debe ser vilipendiada. Es lo que, por ejemplo, el movimiento feminista, que es otro movimiento revolucionario, ha identificado como el maligno, como aquel agente al que toca sacar de allí. Erradicar. Claro, que toca erradicar, así como... Uy, espérame. Fue. Sé que se me fue la imagen. Es que es la cámara. La cámara. Ya. Sí, Ahora sí. está. Ya. Sí. Entonces, si lo hacen en su momento con el patrón, pues ahorita lo van a hacer, por ejemplo, con la figura paterna, lo que ellos han denominado el patriarcado. Hasta en los sexos, ya no se habla, por ejemplo, de que entre los sexos hay guerra, entre los géneros hay guerra. Entonces, el género malvado aquí sería la heterosexualidad. Entonces ya unen son los dos opresores, que en este caso ya no sería el burgués, el patrón, el empresario, sino que vendría a ser el heteropatriarcado. Y prácticamente que esa dialéctica ya se genera en todos los ámbitos. O sea, ya no solamente se genera en el ámbito económico, como lo señalaba en su momento Marx, sino que eso se ha trasladado a todos los ámbitos, al ámbito Social, sexual, cultural. al ámbito familiar, al ámbito sexual, a todo tipo de ámbitos, hasta el ámbito pedagógico. De hecho, por ejemplo, ustedes pueden revisar, en Brasil nace lo que se conoce como la pedagogía de la liberación. En mi universidad, en la pedagógica, hay hasta un aula, como un sitio donde le hacen todo el honor a un pedagogo, entre comillas, brasileño, que se llama Paulo Freire, que es quien genera precisamente todo lo que se conoce como la pedagogía de la liberación. Precisamente que porque el orden estudiantil y el orden educativo ya gira es con base. Ahí estamos. Ahí está bien. Oiga, ahora que Santiago toca el tema del heteropatriarcado, se me vino a la mente un día estaba viendo un video en TikTok y salía el típico humor negro, que realmente no es humor negro, es lo que va a pasar. Que año 2100, últimos 20 sobrevivientes heterosexuales y el resto del mundo atacándolo porque es heterosexual. Es correcto, pero no, y es que como ya está pasando. Masa, entonces lo piensa que es incorrecto. No, y es que ya está pasando. Hay más gente, o sea, ahorita se está ya empezando a ver la heterosexualidad como algo raro, o sea, como un tabú. Lo que hace 20, 30 años se veía como un tabú, como ser un pecado, ya dio una vuelta de 180 grados. Antes el ser homosexual era considerado una enfermedad mental. No, ahorita digamos, es al revés. Ahorita piensan que el heterosexual es el que está mal. Sí, y no solo eso, sino que ahora uno va a preguntar y la mayoría de jóvenes dicen, no, es que yo soy bisexual. Sí, o sea, no están parados sobre sí o sí no, sino en medio de la raya, que realmente es un factor. Sí, como para salvarse. Muchas cosas. Como para salvarse, dicen, soy bisexual.
Pero no, ahorita tocó lo del movimiento feminista. Una anécdota que pasó ayer, de por sí pasó ayer en clase. Estamos viendo en una clase de historia, la historia del siglo XX. Entonces tocamos Primera, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, tal. Y una pregunta fue el hecho de que en la Segunda Revolución Industrial se dieran por primera vez los derechos de la mujer. Tocamos eso y empezaron. Siempre son las mujeres, nada que hacer, son las mujeres, y en esa clase son feministas, pero 100%. Y empezaron a tocar. Sí, porque la mujer en ese momento empezó a ser empoderada, ¿qué tal? Y yo de verdad, o sea, yo llegué, hice mi intervención, no criticando el feminismo, pero sí llegué y dije, no, a ver, es que el hecho de que las mujeres tuvieran derechos en ese momento no fue por el hecho de ser mujeres, fue porque se vieron influenciadas por otras revoluciones que hubo, que las llevó pues a tener el pensamiento de que ellas también podían tener su revolución, pero no por el género, sino por unos factores externos. ¿Y qué le dijeron? ¿Lo colgaron o qué? No me dijeron nada, porque o sea, es que las feministas... Diga, de milagro estoy aquí, de milagro estoy aquí. No, es que el problema es ese, que las feministas no saben como tal la historia del feminismo. Y entonces no tenían cómo contraargumentarme, porque de verdad que no sabían de lo que estaba hablando. Pero sí pasó, en la primera clase sí pasó que yo di un ejemplo. Estábamos hablando de clases sociales, de poder y todo eso, y yo dije, bueno, podemos poner un ejemplo. En una familia, el padre, en una familia normal, común y corriente, el padre siempre es la figura de autoridad, porque, o sea, es el que mantiene la familia, es el que toma las decisiones, y de verdad, pana, 4 personas después de mí se pusieron, unos argumentos de mis compañeros muy bien, pero uno me llamó demasiado la atención, que dijo que el padre ya es la figura, eso ya no es así, porque la mujer ya tiene... Y yo, mierda, yo escuchando normal, yo con unos amigos chateando, esto lo que está diciendo son maricadas. Hasta que llegó una persona y dijo, no entiendo por qué se lo toman tan personal, si lo que dio fue un ejemplo. O sea, es como, mierda, ¿qué le pasa a esta gente? Ya todo se lo toman muy personal porque eso es lo que le dice la ideología. Y con lo que dice Garrido, yo sinceramente me considero una persona, o sea, yo la verdad estoy de acuerdo, o no de acuerdo, pero me da muy igual algunas cosas que dicen la gente de izquierda, o sea, me vale culo, no me gusta pelear con eso, soy como, bueno, o sea, por ejemplo, un ejemplo de eso, digamos que el lenguaje inclusivo que le metan la E, me parece una idiotez, pero no quiero pelear por eso, pues si usted quiere decir, si una vieja quiere decir gallines, todes, pues usted usa el lenguaje como quiera, ¿no? Que lo haga, parece retrasada mental, pero que lo haga. Si eso la hace feliz y no te causa ansiedad, hazlo. Pero por ejemplo, algo que sí me molesta mucho con respecto a lo que dijo Garrido, es lo de la masculinidad frágil, o sea, que uno ya como hombre, y eso no sé quién fue el que lo dijo, creo que fue Jordan Peterson, una vaina así, es que el mundo necesitaba hombres masculinados, no necesitaba florecitas por ahí de campo, no, necesitaba hombres masculinos. ¿Y qué es un hombre masculino? Puede ser un estereotipo y todo, pero un hombre masculino es el que sale a trabajar, el que le pega a la mujer. El que hace lo que tiene que hacer y a las feministas no les gusta. Exactamente. Y hay algo que a mí, por ejemplo, yo la verdad fui creado en un ambiente, en una familia más o menos así. Que el hombre es el hombre y la mujer hace lo que tradicional. Es la mujer. Exactamente, y no hay nada de malo. O sea, las mujeres denigran el hecho de ser madres. El hecho de ser madre es una labor muy importante en una sociedad y las feministas lo vuelven como si eso no fuera para nada importante.
Una mujer, yo estoy de acuerdo con que una mujer hoy en día pueda salir una mujer puede salir a trabajar, puede hacer lo que se le dé la gana, pero no me gusta el hecho de que degraden el hecho de que una mujer tenga un hijo, el hecho de tener un hijo, no puede tener un hijo porque, bueno, las feministas. No, No, y hay una frase dale. de Chesterton, que es como el feminismo hace creer a la mujer que es libre si le sirve a su jefe, pero esclavo si le sirve a su marido. Y es literal esa frase, pero el tema es más, y lo que me parece más impactante es yo creo que las narrativas, o sea, dicen que la gente nunca valora como el significado de las palabras y yo cómo las digo. Y Dios creó el universo por la palabra, no fue por una construcción, fue por la palabra. Y era muy cierto lo que decía Santiago, que las narrativas son en esencia malignas, porque es que uno puede tener ideas sobre el mundo. Yo puedo pensar que se puede organizar de tal manera, que tal persona puede ser el jefe y tal persona puede ser el subordinado, y listo, yo puedo ordenar eso. Pero yo puedo tener intenciones de doblegar el orden solo por dañar el orden y venderlo como un nuevo orden, pero con una intención maligna. Entonces yo puedo respetar otras ideas, o sea, yo puedo respetar a mi vecino y yo puedo decirle, yo sé cómo usted opina y yo entiendo que usted lo dice como que de buena fe porque usted tiene unos principios, etcétera. Pero yo no puedo tolerar a quien dice o ejerce principios con principios malignos, o sea, porque quiere hacer daño o porque tiene un resentimiento o porque tiene una intención de debilitar a otra persona. Yo no puedo soportar una teoría que tenga esos principios, o sea, y por eso son malignas. Y no Pero bueno, solamente eso, sino que muchas veces esas personas quieren llevar a cabo toda su cosmovisión de vida, vilipendiando todo lo que ya se ha construido durante, por ejemplo, 2000 años de historia occidental. Es decir, se vieron un video de alguna feminista hablando del por qué el aborto debe ser legal y ya cree que refutaron 2000 años de historia. Y prácticamente que ya toda su vida y todo su entorno gira con base a esa idea. exacto. No, Y y claro, el creer que todo cambio, ahí estamos, Santi, lo estamos viendo. Se volvió a trabar. Antes de que le haga así, ya sabemos que se va a trabar. Sí, sí, exacto. Ya, lo que les estaba diciendo es que muchas veces estas chicas están tan ideologizadas porque se vieron algún video de alguna feminista defendiendo el aborto y las convenció de eso y creen que ya prácticamente que encontraron la verdad. Refutaron 2000 años de historia occidental, 2000 años de, por ejemplo, cosmovisión cristiana, es decir, casi se podría decir que lo que conocemos de las obras de Aristóteles, de Platón y de toda la filosofía griega es porque prácticamente vino conservada y vino dada desde el entorno cristiano. Y el entorno cristiano también intentó hacer como una especie de síntesis con esas mismas historias, creando hasta una nueva corriente de pensamiento. De hecho, toda la filosofía y toda la tradición escolástica hereda de allí. Ahora bien, estas chicas vienen a decir que, por ejemplo, lo que viene allí, esa vida que viene allí en el vientre de la madre, no es una vida. Y prácticamente viene, y entonces cuando usted les demuestra que la ciencia, o sea, es que no hay discusión, es que las ciencias son exactas, las ciencias son autoritarias en sí mismas, es una idea que yo tomo de Gustavo Bueno. Es decir, no hay nada más autoritario en la vida que las propias ciencias, las ciencias que son exactas, porque no permiten disonancia. Es decir, o algo es o no o no es. es. O pare de contar, o sea, no hay discusión alguna allí. Por eso que a mí lo personal, el tema de las ciencias exactas no es algo que a mí me interese mucho porque es que allí no se puede discutir mucho. Las feministas ya intentan, o sea, al probarles ustedes que allí, por ejemplo, viene una vida, ¿qué pueden hacer ellas? Pues uno, aceptar, pero dos, decir que esa vida no vale lo suficiente. No sé si me hago entender. Entonces, Sí. prácticamente claro, entonces intentan después pasarse por el forro, eh, pues todo lo que ha sentado, por ejemplo, las bases de la sociedad occidental, que son tres pilares: la filosofía griega, el derecho romano y la moral cristiana. Pero ellas prácticamente, ellas no han creado ninguna civilización, no han creado Lo ninguna... desafían todo. Claro, y aún así dicen, ya superamos esto, mandemos a recoger todo el orden antiguo, porque ya esto no sirve y vamos nosotros a crear un nuevo orden con una filosofía que no tiene más de 100 años, porque el feminismo se podría arrastrar hasta inicios del siglo, pues de 1900, de la década pasada. Imagínense, o sea, y eso muchas veces no solamente pasa con el feminismo, sino que pasa con muchas ideologías. Todo. Porque es que en realidad si intentamos rastrear lo que son las ideologías, las ideologías son hijas de la Revolución Francesa. Es decir, antes de la Revolución Francesa usted no podría
rastrear ideologías, usted lo que rastreaba era herejías. Y eso es lo que la gente debería poder entender. Las ideologías, que lo que entendemos nosotros actualmente, son hijas de la Revolución Francesa, son hijas de la Ilustración, son hijas de esa, podría decir que segunda revolución importante. La primera es la Revolución Protestante, es hijas de esa segunda revolución, y desde allí prácticamente que se podría decir que las historias y toda esa ideología que ellos tienen no tienen más de 300 años, no tienen más de 300 y pico de años, no tiene, o sea, fácilmente no podría tener eso. Y aún así piensan que han podido refutar más de 2000 años de historia. Claro. Y de pensamiento. Como yo digo, o sea, el problema no es necesariamente la idea, el problema es cómo se ejecuta la idea, o sea, porque yo me vi, no sé si, seguramente no lo sigan, yo sigo en Instagram a una página que se llama Playground. Esa es una página muy progre. Pero de verdad, la otra vez yo vi una publicación y ponían fotos del Black Lives Matter y la mierda que pasó en el Capitolio. Y las ponían una arriba de la otra, como comparándolas, y decía en la descripción, en una, el Black Lives Matter, y puras fotos de gente negra siendo violentada. Y en el otro no pasa nada. Y vean qué tal el género. Y muchos comentarios diciendo, más razón no podría tener. Y yo llegué, pana, es que el problema no es que uno sea negro y los otros sean blancos. El problema es que uno fue violento y el otro no. O sea, uno no puede explicar todo por una dualidad de ideas. No hay nadie más racista que aquel que ve el color de piel en algún crimen. Exactamente. Y otro día vi un video de verdad que decía, la gente no nace siendo racista, se hace. Y de verdad, un padre tenía 4 fotos de cuatro parejas de niños haciendo cualquier cosa. Y llamó a su hijo y le dijo, ¿qué ves acá? Y le dijo, no, 2 niños felices, 2 niñas abrazándose. Y le preguntaba, ¿ves algo raro? Y el niño, no, o sea, se reía, no, o sea, el pasto que estaba alto. Y ya, y decir, o sea, y daba a ver que coño, o sea, la importancia del color, o sea, no es importante, es que de verdad la cultura lo hizo importante. Y ahorita por más de, y es chistoso porque ahorita por más de que ya los negros tengan derechos, tengan trabajos, tengan todo, ya sean ciudadanos, la gente sigue pensando que la condición de la persona afroamericana en Estados Unidos, en este caso, sigue siendo igual que como lo fue durante los primeros años, las primeras décadas de Estados Unidos, de esclavitud, de todo eso, no podían hacer nada, ¿qué tal? La gente lo sigue viendo así, pero ya por razones que son sumamente ridículas. O sea, el hecho de que sea negro, ya solo lo ven por ese hecho. O sea, ven una persona siendo arrestada y que sea negra y ya dicen, es que es negro. Por esa sola razón lo arrestaron. No, porque uno tiene que ver el trasfondo. Lo mismo como pasó con... La muerte de George Floyd. Hicieron un escándalo y en el Capitolio creo, pues no sé cuánta gente se habrá muerto, pero hubo gente que se murió y no dijeron nada. Claro, no, y con lo que pasó en Colombia, con el tipo este que mataron con el taser. O sea, hubo mucho revuelo. A los 3 días de verdad que pusieron, no es que el man era un borracho que se la pasaba haciendo fiestas, conduciendo en estado de embriaguez. O sea, el man no era una persona de
ejemplo. No, Pero es que no tienen en cuenta todo eso. y es que hay dos cosas ahí. Primero, yo, o sea, opino. Lo mismo decía de las palabras, por eso es tan importante y por eso las personas que quieren hacer un poco el mal son muy selectivos en sus palabras, porque, marica, queremos que la discriminación se acabe y yo no creo, y yo a veces creo que la discriminación como sentido de palabra es importante. O sea, inclusive un economista negro decía, van a acabar con la palabra racismo y es que usted es discriminatorio hasta eligiendo esposa. O sea, usted para poder casarse con alguien tuvo que decirle no a alguien más o a ciertos atributos. Entonces, usted siempre va a ser selectivo con algo. El tema es no ser racista en el sentido de la piel. Ya, pero como en ese sentido, nunca calificar a alguien porque si es negro tiene menos pensamiento, etcétera. Cosas por el estilo que sí representan un racismo injustificado. Pero como humanos tenemos que diferenciar. O sea, inclusive Jordan Peterson lo dice en su libro, usted tiene que escoger algo para poder, si usted no tuviera una jerarquía de opciones en sus vidas, no habría nada más importante que nada más. Entonces usted solo sería todo igual, todo sería igual de importante, igual de lindo, igual de feo, y la vida sería insípida. Entonces, eso es, digamos, y la dialéctica es, usted es racista con algo, usted es selectivo con algo, usted está siendo incorrecto. Y eso es el problema de las palabras. Y la gente de izquierda lo tiene clarísimo. Como lo comunica, es lo más importante para ellos. Entonces, que se vea mal a alguien que esté ejerciendo labores de padre o que se le asocia a un papá la cualidad de protector. Ya es malo, las palabras, desde la palabra uno ya lo condenan. Y ese es el verdadero problema. Y lo que me parece más, primero, segundo, voy a meter otra frase. Me tengo que acordar, muchachos, que en esta frase, en este minuto es que metí esta frase, que es una de mis favoritas, no me acuerdo del autor. Y dice, la tradición es la conservación del fuego, no el recoger de las cenizas. Y significa, o sea, cada acción que se mantiene de generación en generación, la mayoría de los hábitos que se mantienen de generación en generación, se mantienen de generación en generación no porque fueron inútiles, sino todo lo contrario, porque son los que ayudan a que el orden social se mantenga. Entonces, no se puede creer tan fácil los cuentos de que no vamos a romper con algo que fue 2000 años, porque sencillamente vamos a innovar, y así sea una innovación con popó, pues es innovar porque es cambiar, y eso es un problema. Y lo tercero, y ya porque tengo que ir a buscar el cargador porque se me va a descargar mi computador. Y lo tercero es que es tan grave el problema hoy que ya hay enemigos y amigos y ambos enemigos y amigos están metidos en una mentira. Y o sea, ya estamos metidos tanto en la mentira que no somos conscientes. Primero ya se perdió la verdad, o sea, se repitió tanto la mentira que se perdió la verdad. Pueden ser inclusive verdades biológicas o filosóficas, están perdidas las verdades. Y segundo, hay pelea de tontos, por decirlo así. La gente se pelea por dos cosas que ambas son mentira. Entonces, eso me parece que es lo más grave. Pero para Pelea de seguir, Santiago, inválidos. le tengo otra pregunta basada en lo que usted crea y promueve. Para usted, esto es un tema polémico porque ahorita es un romance este tipo de política, pero para usted la democracia funciona, no funciona, es el mejor sistema político de elección, sí o no, y por qué. A ver, el tema de la democracia. Yo en mi canal he sido muy crítico de la democracia. Las personas que me siguen lo saben. ¿Por qué? Pues bueno, es que en este momento la democracia está muy infundida en la mentalidad de las personas. O sea, en este momento ya se habla de democracia como si fuera el ideal. Es decir, es que según los principios democráticos, es que según la democracia, es que según el Estado democrático, es que si usted piensa esto, está atentando contra la democracia, está atentando contra el Estado de Derecho democrático actual en el que vivimos. Y de hecho, tanto políticos de izquierda como de derecha o lo que sea, siempre hablan de democracia. Ustedes vean, por ejemplo, a Gustavo Petro, él no habla de expropiar, no hablaba de expropiar en Cauca, él hablaba era de democratizar en Cauca. En su momento para las elecciones del 2016, 2018, bueno, él cuando habló principalmente de Cauca, él habló de democratizar, porque él cree que camuflando o pintando la palabra expropiar y dotándolo de esa connotación democrática, creen que ya va a ser aceptada por la mayoría de personas. Claro. Y efectivamente hay veces que sucede. Las personas creen que cuando habla de democracia se está hablando de un consenso general y ya, pare de contar. Esto efectivamente no es. ¿Y por qué no es así? Ustedes dirán, ¿por qué no es así? Pues bueno, yo creo que la democracia
se puede concebir desde dos aspectos, es decir, la democracia como forma de escoger a nosotros nuestros dirigentes, y aquí se podría prácticamente que discutir eso desde, pues bueno, desde la democracia griega y demás, pero es que también tenemos la democracia que hay al día de hoy, que es la democracia como fundamento de gobierno, es decir, en la que ya no existe verdades absolutas, ya no existe un orden jerárquico, ya todo tiene que ser sometido es al voto popular, a esa voluntariedad. Es decir, ha sido prácticamente que la revolución contra un orden natural, en contra de una autoridad, en contra de una jerarquía, en contra de algo que siempre ha venido dado. O sea, es como esa protesta, es como ese rechazo a lo que la naturaleza nos ha dado desde sus inicios, que fue prácticamente un orden jerárquico, fue una autoridad, fue un monarca. Por eso desde mi canal he hablado varias veces a favor de la monarquía y he criticado muchísimo la democracia. Es decir, pueden haber dos sistemas enfrentados como pues prácticamente desde que siempre se nos ha enseñado, ¿no? En formas de gobierno. Es decir, la democracia por un lado en donde supuestamente vamos a escoger a nuestros gobernantes, ¿m? Cosa que eso ya no sucede, eso ya no sucede. O sea, al día de hoy a nosotros los gobernantes, y eso es una crítica que hace Jesús Maestro, que también pertenece a la escuela de Oviedo, bueno, lo pueden buscar. Él prácticamente muestra que cuando se habla de democracia se está hablando prácticamente que de todo. O sea, allí en democracia se puede meter todo. Derecha e izquierda prácticamente que utilizan la democracia para legitimar todo lo que quieren hacer, para legitimar todo lo que quieren de hacer. Es que esta es por ejemplo, cuando hablamos de seguridad, Uribe habló de seguridad democrática. Siempre intentan colocar ese apellido. No, y no es porque estemos hablando en sí de algo bueno o algo malo, pero a lo que voy es que prácticamente que esa palabra o esa definición es la prostituta barata de todas las de la élite. Eso es a lo que yo voy. Y es lo que la mayoría de personas que ven, que escuchen y conozcan la democracia saben que muy pocas personas hasta son capaces de definirla. Yo aquí les he dado dos definiciones. Una, que sea mejor. Retomo. Yo aquí les he definido dos formas de democracia, en la que tenemos al día de hoy la democracia como fundamento de gobierno, y en donde prácticamente que ya no existen verdades, ya no hablamos de una verdad absoluta, sino que tiene que ser sometido a una voluntariedad. Es decir, por ejemplo, tampoco existen los géneros, dependiendo del sexo, que el sexo biológico tenga mucho que decir en cuanto al género. Ya saben que las feministas y, bueno, prácticamente que todos los sociólogos y demás han intentado plantear una diferencia entre lo que es, por ejemplo, el sexo biológico y el género. El sexo biológico es prácticamente algo que viene dado desde la naturaleza, y el género es ese consenso, precisamente esa voluntariedad general con respecto a cómo me autoperciben, en cuanto a cómo se refieren a mí y demás. Es decir, y eso es un debate, en fin, últimas nominal, es decir, cuando ya no existen absolutos, es decir, cuando ya no es que existen hombres, sino que existe Juan o Pedro o Daniel, ya este Juan, Pedro, Daniel ya no podría ser Juan, Pedro y Daniel, sino que podría ser Sofía, Juliana e Isabela. Sí, culturalmente o utilizando las herramientas que sean necesarias, cambian esa voluntariedad general con respecto a cómo me identifican. ¿Sí me hago entender? Es por eso que ellos de ahí en adelante se han pegado para sacar todo ese tipo de cosas. La democracia ha permitido que todo este tipo de cosas se lleven adelante, porque les ha dado a las personas esa creencia falsa de que los ha empoderado, cuando eso evidentemente no es así. ¿Qué es lo que tenemos al día de hoy? Las élites a nosotros nos dan las opciones a escoger. Sí. Ahí estamos. Juanes, ¿qué opina? ¿Qué opina de lo que ha dicho Juanes? ¿Qué es lo que... Espere, déjeme terminar. ¿Qué es lo que tenemos al día de hoy? ¿Qué es lo que tenemos al día de hoy? En este momento tenemos esa democracia en donde las élites nos permiten a nosotros escoger entre dos candidatos que ellos mismos han puesto, es decir, la propia aristocracia. Ahora sí, sí. ¿Qué pasó? Ahora sí se fue. Han puesto sus candidatos. Otra vez. Ya estoy. Bueno, les digo, la propia élite, la propia aristocracia nos dan a escoger dos opciones, o nos dan a escoger 4 opciones, pero es que son las opciones que ellos mismos nos han dado, y nosotros creemos que somos libres
porque estamos cambiando de dueño, pero ese mismo dueño viene dado desde la propia aristocracia. Ahora bien, ahí no acaba todo. Aquí el problema es cuando ellos cometen los errores y los errores se lo achacan hasta la democracia. Es decir, ustedes fueron los que los cogieron, ustedes respondan. Es decir, ellos viven de los activos, prácticamente de las ganancias, y las pérdidas la democratizan. Eso sí que lo democratizan. Y eso es así. ¿Y por qué creo en este momento? Se perdió. Puta. Bueno, pero yo tengo una cita acá que da en el clavo con lo que se está hablando. Si quieres, Santiago, termina tu idea. ¿Antes? Ya. Ahora bien, yo porque creo que la monarquía es mucho mejor, pues bueno, prácticamente que eso viene dado y viene tratado desde el propio orden social, eclesiástico y demás. Es decir, la sociedad está conformada por familias, no está conformada por individuos. Los individuos por sí solos no hacen gran cosa. Los individuos por sí solos, en un futuro, cuando ya no tengan nada, cuando ya estén viejos, cuando sean conscientes de que cuando tienen cobijas de carne y por lo tanto son mortales y por lo tanto son sujetos vulnerables, se van a dar cuenta que van a necesitar de un familiar, de un hijo, de un tío, de un sobrino, de cualquiera que se encargue de ellos, y ahí van a tener que recurrir sí o sí a la familia. Ahí se van a dar cuenta y nos damos cuenta, y eso es prácticamente como siempre se concibió anteriormente, que la sociedad no estaba conformada por individuos, sino que estaba conformada por familias, y se veía muy bien representada en una familia real. Y allí principalmente que esa familia real tenía la autoridad, tenían esa legitimidad para representar a todas las familias de la sociedad. Si la familia real estaba mal, pues prácticamente que el reino estaba mal, siempre se estaba mal, y se intentaba siempre que la familia real pues fuera bien, que estuviera bien, que no, de hecho la figura, por ejemplo, del hijo bastardo. Se fue. Otra vez se fue. Pero a mí me parece que eso es la familia. O sea, está bien, pero es como un mundo muy De hecho, por ejemplo, la idea del hijo bastardo, la idea peyorativa del hijo bastardo, del hijo ilegítimo, era una idea de un monarca adúltero. Era la idea de un monarca adúltero. Ahora bien, algo que no tiene la democracia y que la monarquía sí tiene, es que se personifica muy bien al impostor, o se identifica muy bien a aquella persona que está manejando muy mal el Estado. Es decir, si el monarca se endeuda, si el monarca pues hace algunas cosas muy malas y lleva al Estado y al país y a la nación a un declive, sí se puede culpar a alguien, cosa que con la democracia no se puede hacer. Con la democracia los presidentes, culpan al presidente anterior, al alcalde anterior, que es precisamente como pasa con Claudia López. Ella le echa siempre la culpa a la administración de Peñalosa, y Peñalosa le echa la culpa a la administración de Petro, y así sucesivamente. O sea, ninguno de ellos se va a personificar, va a recibir la responsabilidad de sus acciones, cosa que con un monarca, cosa que con un jerarca, con un patriarca, sí que sucede. Hay una figura visible, hay una figura a quien culpar y hay una figura a quien reclamarle, cosa que con la democracia siempre se va perpetuando los errores, periodo tras periodo, 4 años tras 4 años. Claro. Eso es algo que siempre se va a mantener. Y el declive, o sea, nunca tiende a mejorar, siempre usted se va a dar cuenta que tiende a empeorar. Con los años cada vez las cosas van para peor, en cuanto a, por ejemplo, deuda pública, corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es algo que nunca se le aplicó un freno de mano. En cambio, con un monarca, cuando el monarca se comportaba mal o hacía mal, o sea, si se aplicaba al aristocidio. Esto venía prácticamente que legitimado desde la propia escuela de Salamanca. Ya Juan de Mariana había hablado y había teorizado con respecto a la legitimidad de poder matar al propio jerarca y que lo pudieran suceder su propia familia o algo más. O aparte de eso, era la propia familia la que se encargaba de sacarlo. ¿Por qué? Porque donde ellos no actuaran, iba a venir un agente externo que iba a matar al propio jerarca tirano y iba a terminar acabando con toda la línea sanguínea. Entonces ellos siempre se anticipaban, y de hecho se habla precisamente que los aristócratas, los jerarcas y los tiranos principalmente morían eran en sus camas, porque eso nunca pasaba. Es decir, esa figura tiránica del monarca se nos ha vendido principalmente por
por la cultura, es decir, siempre nos han mostrado eso, pero no nos hablan, por ejemplo, que hubo monarcas a través de la historia muy virtuosos que, mejor dicho, llevaron adelante muchas, por ejemplo, la primera expedición voluntaria y de ayudar a las personas con el tema de la viruela fue llevada a cabo, no sé si estoy aquí flaqueando en el dato exacto, pero debió ser entre el propio rey Carlos V, primero de España, quinto de Alemania, o Felipe II, su hijo. Pero bueno, desde allí se llevó a cabo toda una expedición en donde se intentó vacunar a toda Hispanoamérica en contra de la viruela, cosa que nunca lo dicen. Es decir, ese tipo de cosas, eso fue la mayor expedición de ayuda, de benevolencia y demás que se pudo dar dentro de la propia corona. Y así podemos hablar de que, por ejemplo, cuando recién llegan aquí a América los españoles, se decretan y se escriben leyes en beneficio de los propios, de las propias Indias. Se conocieron como las leyes de Burgos. Yo tengo infinidad de horas hablando en mi canal de YouTube, principalmente de este canal. Es decir, esa es la figura del monarca que nunca se nos cuenta. Esa es la figura del monarca que nunca se nos cuenta. Y de hecho, por ejemplo, el cuento de los hermanos Grimm siempre nos muestra la historia de un monarca malvado, de un tirano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de hecho, si ustedes por lo menos revisen la figura del político demócrata actual. Siempre, casi que yo podría decir el 95% de estos políticos sí que son derrochadores, adúlteros, hacen de todo. Eso sí, pero no nos hablan, por ejemplo, de los reyes católicos, no nos hablan de Carlos V de Alemania, primero de España, no nos hablan de Felipe II, no nos hablan de toda su línea sanguínea real, no nos hablan pues de todo esto, ¿no? Nunca nos han hablado de eso y no nos hablan tampoco que, por ejemplo, el día de hoy, aquellos países en donde una libertad económica bien entendida y los países más prósperos actuales occidentales se desarrollan principalmente bajo principados o bajo coronas reales, como es por ejemplo Andorra, Liechtenstein y demás. Cosa que nuestras repúblicas bananeras no pueden entender y que por ejemplo Estados Unidos, a pesar de que es el hegemón, es el imperio, no ha querido tampoco comprender, no ha querido tampoco comprender. Y es que desde siempre han sido muy reacios a la idea de un monarca, han sido muy reacios a la idea de alguien que pueda llevar a cabo esa idea de reimplantar. Se fue. Bueno. Sable, cabrón. Ya para terminar, siempre han sido muy reacios y la mayoría de personas son muy reacios, yo creo que hasta aquí, o muchas personas de las que me ven, hasta de mi propio canal, son muy reacios a la idea de la monarquía, pero de hecho yo les recomiendo un libro, Democracia, el Dios que fracasó, de Hans Hermann Hoppe, en donde él prácticamente coloca esas dos opciones, el monarquismo y la democracia. Se podría hablar de un republicanismo también. ¿Cómo se llama? Democracia, el Dios que fracasó. O también lo pueden encontrar como Monarquía, Democracia y Orden Natural, de Hans Hermann Hoppe, que de hecho es uno de los paleolibertarios actuales más conocidos. Él principalmente coloca y demuestra cómo, pues evidentemente la monarquía es genuinamente superior. Hay también otro libro, se llama Libertad e Igualdad. Ese nombre es difícil de escribir, pero aparece como Eric von Quennesledin, en donde él da prácticamente que varias tesis a favor de la monarquía. También pueden encontrar un video en donde se sintetiza 25 tesis para la monarquía, lo pueden encontrar por YouTube. Allí prácticamente que se expone, mejor dicho, de forma clara y concisa, porque la monarquía es genuinamente superior, o sea, estéticamente casi que todo lo que conocemos al día de hoy en Europa, esas construcciones bellas góticas, de un arte pues de la catedral, medieval, pero hay varios nombres, hay varios nombres de varias construcciones que se crearon principalmente dentro de eso se dio y se orquestó. Bueno, F en el chat. No, yo de verdad quisiera Sí. decir el fragmento antes de que pasemos con otro tema, porque ya estoy viendo que estamos... Es de Hobsbawm, de Historias del siglo XX. El nombre de verdad del autor como tal, no. Pero dice,
El mundo que se desintegró a finales de los años 80 era aquel que había cobrado forma bajo el impacto de la Revolución Rusa de 1917. Este mundo nos ha marcado a todos, por ejemplo, en la medida que nos acostumbramos a concebir la economía industrial moderna en funciones de opuestos binarios, capitalismo y socialismo, como alternativas mutuamente excluyentes. Pero eso, o sea, eso es un ejemplo de muchos. Por ejemplo, el feminismo, machismo, heterosexualismo o la heterosexualidad con la homosexualidad. Y en este caso estamos viendo que se están comparando o democracia o monarquía. Siempre son dos para dejar siempre son dos para dejar a uno malo y al otro bueno, o sea, como que para comparar y decir y que los argumentos sean, este es bueno por las fallas de este otro. Entonces eso ya viene tratado inicialmente desde Hegel en adelante, tesis, antítesis, síntesis, y se cree prácticamente que la historia o en definitiva su estudio es prácticamente eso, el enfrentamiento de... Se trabó. Se está trabando otra vez. Se ha trabado. Perdona a los oyentes. Igual ha pasado. Sí. Sí, de una tesis, ya. Dale, ¿Me escuchan? ya. ¿Me escuchan? Ya. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ya, lo que venía diciendo, que prácticamente que eso es una idea muy hegeliana, es decir, siempre intentar enfrentar tesis, antítesis y prácticamente que una síntesis como resultado. Supuestamente la historia vendría a ser el resultado de esto, ¿no? Sin embargo, al día de hoy, lo que tenemos es precisamente el diagnóstico que hace Andrés Garrido, es que se están dando ese enfrentamiento de dos posturas en todas las capas sociales, pero es que es en todas, o sea, eso anteriormente no era así. Eso anteriormente ustedes pensaban que eso es de toda la vida, eso anteriormente no era así. Eso anteriormente se tenía una sola cosmovisión y se planteaba, era una cosmovisión. Yo creo que, bueno, hablar de todo ese tipo de cosas, yo creo que hasta en este momento, por ejemplo, hablar de monarquía como alternativa mucho más positiva que la democracia, es algo hasta políticamente incorrecto, hasta en un espacio como este. ¿Qué vendría a ser yo aquí en este momento? Y ya iba a entrar a hablar, por ejemplo, de la Inquisición, que la Inquisición viene a ser prácticamente como un órgano que prácticamente no permitía que ese tipo de enfrentamientos entre dos bandos se diera o se perpetuara. ¿Por qué? Porque ellos eran prácticamente que el órgano rector, un órgano rector que buscaba prácticamente buscar la verdad allí. Eso no se lo cuenta de ningún lado, pero de hecho de eso hay muchísima información. De eso hay muchísima información. Que yo venga aquí a hablar, que yo venga aquí a hablarles de, por ejemplo, de la Inquisición y demás, al día de hoy, creo que muchos espectadores, muchas personas que nos ven van a decir, pero este man se enloqueció, este man está loco. Pero no, es que de eso hay mucha información también. Se puede hablar, por ejemplo, y les recomiendo, este es mi libro de cabecera para intentar desmitificar lo que es la leyenda negra. 2 libros en total. Uno, cómo la iglesia construyó la civilización occidental, de Thomas Woods, que también es otro paleolibertario, y hay otro libro que se llama Imperiofobia y leyenda negra de María Elvira Roca Barea, que es otra española. Bueno, desde allí prácticamente que se aborda todo este tema y se desmitifica todo ese tipo de cosas. Y yo, por ejemplo, yo le quería preguntar a Santiago, que habla tanto de la Iglesia Católica, ¿ustedes de qué punto cree que se paran? No sé qué se considera que es. O sea, católico. Antes Backstage lo decía, pero Ya, yo los escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Ya, pues Sí, eso en definitiva es lo que les digo, pero como les digo, lo que tenemos al día de hoy es el resultado uno de la primera revolución, creería yo que es la revolución protestante, en donde ese orden natural, en donde ese orden también eclesiástico tenía mucho que decir en todo. Entonces, claro, como ya eso se marginó, ya la iglesia no tiene nada que decir en el orden social, en el orden político. Exacto. Ya el caos ha reinado. Es por eso que como el caos ha reinado, ya tenemos siempre van a haber dos posturas enfrentadas en todo, así como lo mencionaba Andrés. Se trabó. Otra vez. Y bueno, ahorita a Chiqui le tocará repetir la pregunta, porque No, creo que se espera, le trabó cuando Garrido, la en dijo. todo. Importante y reconciliado, usted no ve.
Ya, a lo que decía, que son posturas irreconciliables. Siempre lo que usted va a ver enfrentadas entre dos campos, en todas las capas sociales, van a estar prácticamente que allí dándose una batalla a muerte. Son posturas irreconciliables y aparte de eso, usted no ve que nunca lleguen a una síntesis. Nunca lo va a ver. Y bueno, ya Claro. lo dejo. No sé si tengan más preguntas que quieran hacer, con quien quiere seguir. Como les digo, como cuando me hablan de democracia, yo aquí puedo terminar Expande, hablando 2 o 3 claro. horas. Sí, sí, Puedo, claro. puedo terminar hablando dos o tres Yo, horas. yo tengo una pregunta para Santiago, muy puntual, y es, primero, se nota que te autoeducas demasiado. Entonces, ¿qué libros a nosotros y a los oyentes nos recomiendas primero en temas y ámbitos económicos para forjar carácter en cuanto al capitalismo? Y segundo, en ámbitos políticos, porque sé que eres gran partidario de de la monarquía. Ahí está, porque te has educado y has investigado demasiado, teniendo fundamentos, que es lo más importante, para tener una posición correcta. Porque si tú sales al mundo público hoy, a un noticiero, a decir que lo ideal es una monarquía, todo el mundo se va a venir encima, que es lo que estás diciendo ahorita. Claro. Exacto. Porque malo, bueno, Hasta yo. Me malo, fusilan. bueno, exacto. Y ahí viene el otro ámbito, que es dejar de ver noticieros, buscar la fuente correcta, porque hoy en día, del 100% de la información que recibimos, el 90% es basura. La información real y la que importa está en los libros. Bueno, pues yo no, la Pero verdad, espera, yo que Santiago no. de los libros. Hágale, ¿Y qué hágale. postura tiene? Porque Sí, 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 sí. claramente lo que usted ve en redes, marica, es lo que le quieren vender. Por algo están censurando todo. Ujú. Bueno, bueno, Entonces, bueno, yo creo que lo que dice Andrés Trujillo es muy cierto. Yo creo que en este momento todo esto parte principalmente de intentar desconectar a las personas, pero es que usted no, en este momento, si usted quiere desconectar a las personas de una nación, no les quita el internet, no les quita la radio, no les quita la televisión. Lo que hace es colocarle esto, pero le manda muchísima información, lo satura, hasta el punto que ellos no saben discernir entre lo que es verdadero o lo que no es exacto. verdadero. Al punto es que al día de hoy pocas cosas han podido, o pocas personas pueden llegar a encontrar información fidedigna, por llamarlo de alguna forma. Ujú. Ahora bien, por libros, uy, no, a mí se me ocurren, a mí se me ocurren muchos Para sobre temas comenzar, políticos. alguien que comience a cuestionarse, o sea, marica, esto está como raro, esto no está como bien. Pin. Lo que Sí, pasa es que, a ver, como yo como les digo, mis posturas actuales no son las posturas de siempre. Nunca han sido las posturas de siempre. Son Nunca han sido las posturas cambiantes. de siempre. Siempre Sí, cambian. claro. No han sido, o sea, no es que hayan cambiado que porque sí, sino porque evidentemente he estado siempre como muy Más. interesado de buscar la verdad e intentar, pues, llegar a ella, ¿no? A ver, como les digo, yo en el principio fui liberal, o sea, yo primero fui progre, ojito, porque de eso no se habla. Yo principalmente fui progre, a mí en la universidad durante 3 semestres, yo, mejor dicho, yo decía Petro morir, yo por Petro me hago matar si es posible. Nunca, aunque nunca salí a tirar piedra, ¿no? Nunca salí a tirar piedra, nunca caí tan No. bajo, pero yo, mejor dicho, decía Petro, mejor dicho, por Petro me tatúo la frente. mi amo. Ajá. Poco se hablaba de eso, poco se habla de eso. Del Bueno, lado el que no tema, sabe de Giraldo. sí, es de ese lado. 3 semestres me tomó, después de esos 3 semestres me topé con el objetivismo. El objetivismo es una corriente, por llamarlo de alguna forma, liberal, aunque ya no, aunque su creadora, la creadora de este Ayn movimiento Rand. no se considera a sí misma ni liberal ni libertaria, pero ya tiene una corriente nueva llamada, es una corriente que a mí ya al día de hoy no me gusta, ni comparto, ni le diría a la gente que lo estudiara como con mucho Respeto. recelo, ¿no? Sí, como con mucho recelo, ¿no? Con mucho cuidado, porque es que hay muchas cosas allí que no tienen nada que ver. Pero Esa como es les la de digo, Ayn yo Rand, no, ¿cierto? Sí. eso es Ayn Rand, sí, ella tiene, pues bueno, Himno, es varios libros ahí, Himno, Capitalismo Unidad Desconocido, esos son los únicos dos de ella que me leí porque ella tiene uno, eso es una escritora, una novelista principal, es decir, ella es muy buena para escribir y como para convencer, ¿sí? Entonces no, hay personas que claro, pueden estar diciéndole usted una mentira, pero si se lo dicen de una forma chévere, de una forma linda, lo Se la convencieron. creen. Exacto.
Claro, y eso también es algo súper necesario que los comunicadores deben hacer. Es decir, porque muchas veces usted le puede decir la verdad, pero la verdad normalmente suele ser muy aburrida Exacto. o Exacto. suele ser muy inaccesible. Entonces la idea es poder intentar como complementar el tema de la divulgación y el tema del marketing, por llamarlo de alguna forma, con la verdad. Ahora bien, si a mí, Pero entonces, una pregunta específica que yo le vi a usted hace un tiempo. ¿Usted todavía recomendaría el libro En defensa del liberalismo conservador? esa es una buena pregunta, esa es una buena pregunta. A ver, yo creo que yo recomendaría todos los libros, en definitiva yo recomendaría todos los libros. Yo no creo, pero hay libros en los que yo digo hay que irse con mucho juicio y mucho Exacto. cuidado. Uno de esos es Una defensa del liberalismo conservador de Francisco José Contreras. Es un libro muy bueno para entender más o menos de qué va el liberalismo, cómo inicia el liberalismo, cómo se desarrolla y qué principales errores tiene el liberalismo actual y cómo él intenta como subsanarlo. Ahora bien, yo creo que él no da pie con bola en ese aspecto, no intenta solucionarlo porque es que al día de hoy el liberalismo, pues usted puede ver que hay el liberalismo es muy grande, yo creo que es una de las corrientes de Gigante, pensamiento sí. más grandes que hay, claro, usted, mejor dicho, para hablar del liberalismo tiene que irse a John Locke, que es el padre del liberalismo, pero después que viene aquí Adam Smith, que viene, pues bueno, toda la línea protestante británica, que allí entra un montón de gente, también podemos hablar de John Stuart Mill, podemos hablar de la escuela austríaca, que en la escuela austríaca un montón de gente, que Hayek, que Rothbard, que Exacto. Mises, Que que, son los o duros de la sea, economía. claro, y no estoy hablando de los franceses, porque los franceses son la línea liberal más conocida, que es Rousseau, Montesquieu, bueno, todos los ilustrados y demás, que aquí cabe un montón de gente. Y cuando hablaba de ilustrados enciclopedistas que también se llamaban liberales, ahí entra Diderot. Bueno, no, eso es mejor dicho, yo podría decir que estoy refutando el liberalismo de dientes para afuera, porque es que para decir que estoy refutando el liberalismo tendría que por lo menos haberme leído a sus grandes autores. Y para leerme a sus grandes autores necesito irme, como les digo, a todos los que mencioné. Pero bueno, o sea, yo creo que en definitiva también hay otros autores o sea, no sé si Santiago Giraldo refutó el liberalismo, eso es pretencioso, pero sí podemos decir que hay autores mucho más grandes, y hubo autores mucho más grandes que sí que fueron muy duros y muy críticos con el liberalismo. Se me volvió a apagar la cámara, espérenme un segundo. Sí, Ya, se volvió a ir ya, Santiago. Ya, ya. ya. Volvió a la... Eh, bueno, pero voy a responder a la La pregunta pregunta. que me hicieron en cuanto a los libros. Yo Dale. en este momento, al día de hoy, cuando me hacen preguntas sobre libros, yo siempre digo los mismos, arranqué con la filosofía griega, con los clásicos. O sea, es que eso es como para aprender a razonar, como para aprender a toparse con la filosofía tal cual. Es decir, usted en este momento se puede encontrar con muchos ideólogos, y es decir, cuando yo hablo de ideólogos, Ujú. hablo de personas que intentan interpretar la vida y la realidad, no de la forma tal cual es, ¿sí? No intentan estudiar el objeto tal cual es, sino que intentan es interpretarla a favor de un sesgo. Es decir, tienen todo un sesgo detrás e intentan pues coger este objeto y amoldearlo o dejarlo dependiendo al sesgo que usted tiene. Eso es lo que hacen las feministas, eso es lo que hacen los liberales, eso es lo que hacen los comunistas, los socialistas. ¿Eso por qué? Porque entran en el campo ideológico. Entonces, cuando ustedes, y de hecho lo que ustedes hacen, es que yo como liberal digo que esto, es que yo como socialista digo aquello, es que yo como feminista digo aquello. Eso es el comportamiento tal cual de un ideólogo. Es decir, ellos no intentan revisar el fenómeno tal cual es, sino que intentan es que yo como soy Adaptarlo. liberal pienso tal cual, es que yo como Ajustarlo a soy su sesgo. eso es un error, eso es un error. Y yo, de hecho, como yo les digo, yo siempre fui, bueno, prácticamente que jugué y coqueteé con ideologías, entre que liberalismo, que progresismo, que si paleolibertarismo, que si conservador, que si. Eso en definitiva se podría decir que son ideologías. Se podría discutir, por ejemplo, que el conservadurismo, eso no es una ideología, pero bueno, en definitiva, lo que yo voy a hacer es eso. Es por eso que yo ya no recomiendo libros ideológicos, porque me parecen que si uno los va a leer y los va a estudiar, tiene que ser como con mucha Con un Conciencia. carácter fuerte. Sí, como ser también muy crítico con eso, ¿no? Entonces, claro, yo tengo un video sobre 5 libros que todo socialista debe leer, y allí recomiendo puros libros liberales, que sí, La Ley de Bast, porque son libros que yo me devoré hace un tiempo, ¿sí? Ahora, y que me creí hace un tiempo, ¿no? Que La Ley de Bastiat,
que me acuerdo claramente de la ley de Bastiat. Hay un libro que también fue muy bueno que se llama Igualitarismo como rebelión contra la naturaleza y otros ensayos de Murray Rothbard, que para mí es uno de mis favoritos. Allí hay un tratado en contra de la izquierda y contra el igualitarismo muy bueno, pero hay también mucha verborrea ideológica allí dentro. Listo. Vuelve Santiago. Hola, ¿me escuchas? Sí. Ahora bien, como les Sí, digo, sí, yo sí. recomendaba, yo recomendaba muchos libros liberales. Entonces, pero ahora lo que yo intento es recomendar libros de la filosofía clásica, como lo es, por ejemplo, arrancar con la Apología de Sócrates. Eso fue un libro que yo me leí por allá a los 15 años, 16 años. La Apología de Sócrates, que es un libro en donde cuentan pues todo el juicio que tuvo Sócrates frente a las cortes y contra pues todo lo que le decían, que al último pues lo condenan a muerte. Leer los diálogos de Platón también es muy bueno para aprender a razonar. Y ya después entrar a Aristóteles, que Aristóteles pues es el filósofo, es el gran filósofo, como lo definía también Santo Tomás de Aquino. Pero bueno, y ya de ahí pues intentar avanzar y ver qué han dicho, por ejemplo, los escolásticos, toda la línea escolástica. De hecho, lo que ustedes conocen como el catecismo actual, ustedes pensarán que es algo simplemente de curas o algo así. Pero el catecismo es la síntesis de toda la filosofía griega y la filosofía unida con la moral cristiana, que por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, que es probablemente el mayor filósofo de la historia, es lo que intentó hacer y es lo que logró hacer a través de la suma teológica. Pues bueno, en el catecismo es prácticamente que pasado a palabras sencillas para que la gente lo pueda entender. Y allí se tratan muchísimos temas que muchas veces es como chocante, ¿no? Porque como le digo, ser un católico bien entendido, que sería el catecismo y todo, requiere pues un sacrificio. Por eso les digo que no es tan claro, no es tan sencillo. Ahora bien, ya que ustedes, a mí cuando me llegó el link de esta invitación decía algo así como Universidad de los Andes. Yo me imagino que ustedes son de la Universidad de los Andes o yo no sé quién es de la Universidad de los No Andes. todos. No, un compañero, No pero todos. pero es necesariamente, o sea, es porque a ellos les dan el Zoom Premium, Y entonces yo no ahorita tiene entro la tiempo. otra semana. Casi todos Sí. son de los Andes acá. Sí. Ah, ok, No, perfecto. Yo no sé si ustedes conocen a a uno de los cofundadores de la Universidad de los Andes, que se llama Nicolás Gómez Dávila, el gran don Nicolás. No. el capo de capos, yo sí lo conozco. Probablemente sea para mí mi autor de cabecera. Yo lo tengo como mi autor favorito. Si ustedes en realidad quieren estudiar y quieren ver, por ejemplo, lo que es la filosofía colombiana no es cualquier pendejada, en serio. Y yo creo, pero no porque haya toda una escuela detrás, sino solamente por un pensador. Ya volviste. Volvió. Vuelvo. Ya, retomo, qué pena con ustedes. Bueno, la cuestión, don Nicolás Gómez Dávila es un capo, en serio, es el papucho, es la verdadera máquina, es la fiera de la filosofía colombiana, en serio, es el gran reaccionario. Probablemente no haya un reaccionario que esté al nivel de don Nicolás Gómez Dávila, y eso es algo que no lo digo yo, eso es algo que dentro de los círculos de estudio académicos, filosóficos, italianos, alemanes y franceses han dicho. O sea, don Nicolás Gómez Dávila, usted va a Francia, usted va a la academia y usted dice, yo he estudiado a don Nicolás Gómez Dávila, y usted ya lo dejan entrar. Porque es que don Nicolás Gómez Dávila es una bestia, es una máquina. Lo triste es que ¿Serio? lo conocen, lo triste es que es más conocido en Europa que en Colombia. Aquí en Colombia no lo conoce nadie, y yo creo que uno de mis objetivos es dar a conocer a don Nicolás. Yo tengo un video entero hablando de don Nicolás en mi canal, porque don Nicolás es, mejor dicho, una bestia. Capo. Y de hecho, pues como les digo, él es un reaccionario. ¿Y el que tiene que ver con Andes? Fue el Que el man es cofundador de cofundador de Andes. Andes. Chiqui, ¿no está prestando atención? ¿Cómo se ¿O qué? llama? Por favor, Nicolás llama? Gómez de algo. por favor. Y Nicol- Nicolás Gómez Dávila es cofundador de la Universidad de los Andes, pero pues la universidad de ese tiempo era un poco diferente a lo que es hoy. Ahora está Lástima. también. Yo creo que si don Nicolás Gómez Dávila se diera cuenta de lo que la Universidad de los Andes es al día de hoy, se volvería a morir. Se pone no a Sí, sí, llorar. Claro. No dice qué fue lo que creé. ¿Qué fue lo que creé? Obvio. Porque es que don Nicolás Gómez Dávila, como le dijera yo, es un reaccionario. O sea, don Nicolás Gómez Dávila no podría explicar cómo en este momento dentro de la propia Universidad de los Andes se orquesta todo lo que es la ideología de género y cómo pudieron contratar, por ejemplo, a esta vieja de Carolina Sanín,
Carolina Sanín en su momento cuando trabajó allí dentro de la Universidad de los Andes, pues que era vegana, frutivegana, que feminista, de todo. O sea, imagínense la propia Sí, situación de obvio. Don Nicolás que, imagínense, Don Nicolás que es un reaccionario católico radical, él decía que era un cristiano, que él era un pagano que creía en Cristo, que él decía que desconfiar del hombre significa ser en definitiva un cristiano, por ejemplo. O sea, él era un cristiano convencido y un católico acérrimo. Él era prácticamente, ¿qué se podría decir? Cuando ustedes buscan, por ejemplo, críticos de la modernidad, ya ni siquiera es críticos de la posmodernidad, sino críticos de la modernidad, que eso es algo Heavy, más más profundo, fuerte. claro, más profundo porque eso es ir a la Revolución Francesa. Exacto. A las Encuentra de raíces. primeritas, eso, es ir a las raíces. Se encuentra y se topa principalmente con don Nicolás Gómez Dávila, porque don Nicolás Gómez Dávila es uno de los mayores críticos de la modernidad actual, del mundo. O sea, no estoy hablando de Colombia, no estoy hablando del mundo. Por eso es que don Nicolás Gómez Dávila, para mí, yo recomendaría, uno, arrancar con los griegos, si se puede también con el catecismo, y aparte con Nicolás Gómez Dávila. Él tiene sus libros, mejor dicho, es que si ustedes no saben la historia de don Nicolás, es que están, espero, perdidos. Don Nicolás nunca fue a la universidad, nunca pisó una universidad y aún así fundó la universidad, Funda fue una. uno de los fundadores de la Universidad de los Andes. Dos, don Nicolás hablaba como 8 idiomas, sin ir nunca a la Hijo de universidad y pucha. Qué capo. hablaba como 8 idiomas. Aprendió ruso para poder leer a Dostoyevsky en ruso. O sea, nomás para que ustedes se den una idea. O sea, el tipo leía en latín, leía en griego, intentaba hacerlo para poder concebir y hacer una exégesis correcta. Don Nicolás tenía, a la hora de su muerte, le encontraron en su biblioteca, allá mismo en Bogotá, yo no estoy en Bogotá, allá mismo en Bogotá, le encontraron en su biblioteca que quedaba, en su casa que quedaba allá en el norte, más de 35.000 libros. Libros que al día de hoy están en la Biblioteca de la República, se me olvida el nombre, la Luis Ángel En la Arango. Luis Luis Ángel Ángel Arango. Arango. ¿A lo bien? Allá están todos los libros de don Nicolás Gómez Dávila, que son más de 35.000, mejor dicho, casi que toda esa biblioteca, la que es la biblioteca al día de hoy, que usted entra, eso era la biblioteca de don Nicolás. Uy, no, genial. Claro, también toca recalcar a algunos oyentes que no cualquier huevón no estudia en la universidad y funda una universidad. Claro, no, O sea, Dotado, porque, bicho, es un letreado, pero digamos, Claro, acá hay fuerte, gente que... no es cualquier huevón. Ese man ya sabía más del 80-90% de la gente antes de que fundara la universidad. no, pero Claro. es que claro, y de hecho por lo menos ustedes revisan el libro de él, que si en realidad lo quieren conseguir y lo quieren estudiar, se llama Escolios a Difícil de un... encontrar, weón. No, yo lo tengo, Difícil de encontrar. desde que se está volviendo famoso, desde que lo estamos volviendo famoso, desde que lo estamos No, viralizando, lo ya traen. lo sacaron de la internet, le sacaron los libros, y si usted quiere en este momento conseguir el libro de don Nicolás Gómez Dávila, tiene que conseguirlo en físico. Él escribió puros escolios. Se llama, los títulos de él, de sus obras, se llaman Escolios a un texto implícito. ¿Qué son los escolios? Los escolios son pequeñas síntesis, son pequeñas frases que intentan sintetizar grandes obras. Eran como las formas en las que los antiguos monjes de la Edad Media sintetizaban las grandes obras de Aristóteles, de Platón y demás. Intentaban siempre en una frase sintetizar lo que habían leído, por ejemplo, en la metafísica de Aristóteles. Sin embargo, don Nicolás, como es muy buen heredero de esa línea escolástica, de esa línea católica y demás, empieza a hacer exactamente eso con sus grandes libros. Él empieza con sus libros, cada libro que él va leyendo, y se manda un escolio. Pero es que los escolios son brutales, o sea, los escolios usted lo lee y usted dice, está prácticamente muy adelantado a su tiempo, estaba Claro. Sí. como que viendo lo que se venía, como lo que se nos Una venía encima, ¿no? proyección. Claro, como que usted dice ya, él ha Sí, entendido, o sea, claro, porque como conoce también muy bien la historia, conoce también la historia, las revoluciones, las critica, sabe lo que se nos va a venir, sabe lo que se nos va a venir, revolución tras revolución, etcétera, etcétera, etcétera. Él tiene un escuelo que él decía, cada reaccionario, más o menos así, lo estoy parafraseando, pero él dice, cada reaccionario es muy negativo a las revoluciones, pero prefiere la anterior a la venidera, porque sabe que cada revolución Exactamente. es más, es o más sea, como fuerte que y es peor. Más degeneran, determinante. claro, degeneran lo peor.
de generar lo peor, y a pesar de que un reaccionario es antirrevolucionario, preferiría quedarse con la revolución pasada que con las revoluciones venideras, por ejemplo. Él tiene un montón de escollos que uno dice, es increíble, es increíble. Yo, por ejemplo, cuando hablé de mi crítica que yo le hacía hasta los propios Provida, en la que había dentro de este propio movimiento mucha gente que se denominaba ateo y provida, yo los criticaba porque Diga el precisamente nombre, bro. sí, y por ejemplo con Lupe Batallán, y que yo termino este video y espero más adelante grabar un video sobre por qué Lupe Batallán se convierte al catolicismo, se bautiza, porque ella decidió bautizarse, y cuando ella decidió bautizarse, la gente empezó a etiquetarme en los comentarios, a decirme, bro, fue por ti, yo espero que no, esperaría que no fue por mí, pero por lo menos si pude aportar algo en esta conversión, pues ya me veo bien parado. Claro, a eso estamos llamados los bautizados, ¿no? A intentar convertir a la mayor cantidad de personas. En definitiva, ella se convierte al catolicismo pero ella anteriormente se definía como una atea provida, pero era algo que ya era insistente y muy, muy incisa en eso. Es decir, yo soy atea provida, y yo decía, pero sí, claro, yo le hago ya todo un video explicando el por qué el ateísmo no es tan consistente para defender la vida y por qué la posición más consistente es la posición teísta. Tengo un video hablando a profundidad de eso. Bueno, el tema es que en definitiva, y es por eso que la relación de providas y de religión es muy cercana, es como muy íntima. Precisamente por eso, porque es que usted no puede intentar explicar toda la realidad solamente como a través de materia. Es decir, si somos solamente materia que ha evolucionado a través de miles y miles de años de historia, pues usted no puede explicar por qué usted es diferente a una cucaracha, en cuanto a valor ontológico, en cuanto a lo que usted vale. No sé si me aguantan. De hecho, probablemente la cucaracha valga más, porque la cucaracha ha evolucionado, ha tenido más años de evolución y probablemente esté mejor adaptada y demás. Pero usted, por ejemplo, ve que jurídicamente se da cuenta que un hombre jurídicamente, pues la ley positiva valora más a un hombre que a una cucaracha, obviamente. Pero eso es a lo que yo voy, era la crítica que yo le hacía a ella. Bueno, en definitiva lo que quería decir es, don Nicolás tiene un escolio en el que él dice, si no existe Dios, no es que todo valga, sino que nada importa. Y a mí me parece, yo creo que eso principalmente viene a cerrar o viene a responder, evidentemente, ese debate y ese cuestionamiento que yo decía en contra de estos providas ateos. ¿Por qué? Porque evidentemente para nosotros los humanos somos superiores porque superiores a los animales o a la materia y demás. No somos simplemente materia, sino que hay algo más atrás que nos da valor. Para mí la respuesta más consistente de eso, evidentemente, es que hay un ser superior que nos ha creado y nos ha dotado de unas características diferentes y de un valor diferente al resto de materia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el tema es que lo que nos dice es que lo que yo digo es que principalmente el valor que nosotros obtenemos de Dios como seres humanos y como parte de su creación, pues es muy importante. De hecho, es lo primero que dice Dostoyevsky, es que si Dios no existe, todo es posible. Es decir, ya si Dios no existe, o sea, no habría como una ley, un orden específico bien o como objetivo al que podamos dirigirnos o al que podamos ordenar todas las cosas. Porque como le digo, como si Dios no existe, pues entonces cualquier cosa puede valer exactamente lo mismo o no puede valer lo mismo. O sea, no hay como un orden, no hay un orden jerárquico en la escala de valores. No sé si me hago entender. Por eso es que Dostoyevsky llega a esa conclusión de que si Dios no existe, todo vale. Pero Nicolás Gómez Dávila se adelanta, y por eso digo que se adelanta. Y él dice, si Dios no existe, no es que todo valga, sino que nada importa, porque es que en definitiva, es que me parece increíble, ¿Por qué? Porque de hecho, hay otro youtuber que se llama Fernando Fuentes Pinzón que hizo un video hablando de 3 razones no religiosas para defender la vida. Y él monta uno sobre el imperativo kantiano. Y entonces él muestra que supuestamente usted no haría algo que no le gustaría que le hicieran a usted. Entonces usted, por ejemplo, no le gustaría que lo... Entonces él dice, pregúntale a una feminista si no le gustaría si le gustaría que la abortaran. Y yo no sé si ustedes han hecho ese ensayo. Pregúntele. Y él cree, Fernando Fuentes Pinzón, un youtuber que lo respeto mucho y me parece que es un crack, es uno de los mejores. Él dice... ¿Cómo se llama? Yo no lo conozco. Fernando Pérez Pinzón. Fernando Fuentes Pinzón tiene un canal llamado así, Fernando Fuentes Pinzón, el Piquele. Yo tengo una charla con él hablando sobre Uribe. Bueno, en definitiva, les digo porque esto me parece espectacular. Yo me emociono hablando de esto. Claro.
yo me emociono hablando de esto. Él dice, usted pregunta a una feminista si le gustaría que la abortaran y creyendo supuestamente él que la feminista va a decir que no, ¿sí? Pero ustedes, no sé si ustedes han hecho el ensayo y pregúntenle. Ellas dicen que les hubiera gustado que las hubieran abortado. Ellas dicen que sí, claro, ellas dicen que sí, apenas, y usted se da cuenta, claro, 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 ahí usted se da cuenta, ahí usted se da cuenta, ahí usted se da cuenta que lo que dice don Nicolás Gómez Dávila con respecto a que no es que, no es que todo valga y todo se pueda hacer, sino es que nada importa. ¿Por qué? Pues porque como ellas ya tienen toda esa misma línea atea materialista en donde ya se han sacado a Dios de la vida, se han dado cuenta que eso necesariamente nada importa, o sea, es que en este momento pucha. Mátese, le dice, mátese, entonces. Sí, están diciendo que no les importa ni su propia vida. Es literal, pero palabras. eso Sí, Ya. es clave. Ya. Retomo. Es que Retome. en definitiva, ustedes pueden ver que cuando todo ese tipo de movimientos, todo ese tipo de ideologías que han sacado a Dios de la fórmula, normalmente suelen caer en un nihilismo. En un nihilismo, cuando yo hablo de nihilismo, es como que nada importa, como que igual si nos vamos a morir, como para qué pensamos, como para qué trabajamos, como Sí, claro. normalmente caen en eso, porque para ellos, pues, obviamente, claro, si no hay nada más allá, si simplemente somos materia, ¿por qué nos vamos a esforzar si igual nos vamos a morir y nuestra materia va a terminar cambiando? O sea, como aquí nos descomponemos, de aquí nace un árbol, bueno, no sé, etcétera. Entonces, lo que veía muy certeramente don Nicolás Gómez Dávila es que no es que todo importe, sino que es que nada vale. Es que nada vale, nada importa, nada tiene sentido. Claro, y tenga una charla con una feminista y se va a dar cuenta que ellas han caído en ese nihilismo de decir, hubiera preferido que me hubieran abortado si es que la vida es basura. Es carecer de un propósito. Yo Ya, lo llamaría claro. así, carecer de un propósito. Claro. Entonces, Una estructura de vida, o sea, como decía, se vuelven seres insípidos, porque no, es decir, todo lo liberan de su naturaleza. Creo que hay una explicación que ella invitó, Miklos Lukács le invitó, que se llama Maneta Tulian, y antes de seguir, creo que vamos como 1 hora y 40, Ya pero más bien ahorita cerrar. cerramos, todavía no. Espere, una cosa. Decía Maneta Tulian, ella defiende, es algo como cuando se desligó el sexo del género, nace la ideología de género. Cuando se desliga el arte de la belleza, nace el arte sin sentido, la conceptualización del arte, es decir, la democratización del arte, que de alguna manera es decir, cualquiera puede ser artista. Y lo vemos en todo sentido, o sea, inclusive hasta en el sentido musical. Por ejemplo, nace el autotune basado en la idea de que ya no importa la persona, que la persona puede estar cantando con popó en la boca, pero el software saca la técnica del arte, es decir, ya el arte no es la belleza humana como haciendo un aporte artístico, sino que es meramente la técnica. Se necesita voz, agudos y graves. Las coge un computador y puede volver a cualquier artista, y por eso tenemos a Noel cantando, llamándose artista, cuando no siempre ha sido así. Y ahora en la política y en la vida, cuando se desarticula como el orden divino de Dios de la naturaleza humana, yo digo que queda. Tatulian dice que lo único que no le pueden quitar a la humanidad, por más que lo quiten exterminar, porque ella dice, se junta la razón humana, la liberalizan y lo que queda es la inteligencia artificial. Pero ella dice que lo que nunca le van a poder quitar precisamente a la humanidad, que no hay ningún ente, ni ninguna tecnología, ni ninguna máquina que pueda interpretarlo de la misma manera, es la razón humana, lo dicen. Y yo digo, ok, es así, pero o sea, siempre vamos a tener nuestra razón humana intacta, pero nunca, por ejemplo, últimamente, yo creo que también tiene que ver con la democracia, el hecho de que nosotros no podamos por nosotros mismos contemplar una verdad, porque no existe, según el mundo de hoy, no existe una verdad, hace inútil a la razón humana. Somos sencillamente máquinas que tratan de experimentar día a día una vida con placer, sin una búsqueda de la verdad, sin una búsqueda extrema del placer. Si un bebé me estorba, lo mato. Si no quiero tener hijos, me voy a viajar y se me acaba la preocupación. Entonces yo creo que a mí me parece este tema interesantísimo, porque muchas ideologías, que ojo, hay otra frase que no me acuerdo de quién es, no tengo ni idea de quién es la frase, pero la conozco y dice, las ideologías son aquel conjunto de ideas que se crearon para todo aquel que no sabe pensar. Y es lo que digo. Y muchas veces uno mismo comete el error de tener ese sesgo ideológico de adjuntarse una idea a uno mismo y uno meterse a la idea, y basado en esa idea ver todo el mundo, pero pues tampoco es lo más objetivo del mundo, diría.
Y Claro. iba a decir otra cosa. ¿Usted conoce o ha escuchado a Pedro Lopera? ¿Qué? Sí, A sí, Yo conozco a Santiago, quién. Santiago, a que si Santiago. Santiago, weón. ¿Ha ¿A escuchado a quién? Pedro? A Pedro Lopera. Obviamente, Juanes, usted lo conoce, ¿no? No, Ah, estábamos hablando de Santiago. Sí, yo lo he visto por ahí en Instagram, pero no más, no es un contenido que a mí la verdad me guste mucho, pero bueno, ahí está dando la lucha, la batalla y se le valora, se le abona. No es algo que a mí, no es algo que a mí me guste más que todo por el tema de pues intentar como resumir o achacarle todo bueno, simplificar. es que no, al trabajo duro, a la lucha suya, a la disciplina, pues que es muy importante, ¿no? A mí me parece que es muy importante, pero igual, una de las características de cualquier ideología es que es muy simplista, es decir, que intenta prácticamente resumirlo todo en En algo, es pocas decir, palabras. claro, es muy cortico, o sea, como que, o sea, hay mucho más allá, hay mucho más allá. Pero a mí la verdad me parece que es muy bueno lo que hacen muchas Claro. personas que en este momento no es así. Ahora bien, a mí me gustaría complementar algo con respecto a lo ideológico, a lo que menciona Juanes, y es, por ejemplo, ustedes vayan a donde, a donde una persona del campo que normalmente lo suelen tratar de iletrados, de Menos brutos, capaces. de que no son capaces y demás. Y normalmente esa crítica viene es por parte de los intelectuales que están en las universidades, en las urbes, en donde ellos dicen que supuestamente, bueno, ellos son la crema pura de la sociedad, ellos son los que saben, ellos son los que deberían La dirigir última la sociedad. Coca-Cola del desierto. Claro, yo sé que en la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Pero usted por lo menos, yo en lo personal creo todo lo contrario. Yo creo que en realidad quien sabe pensar, quien razona correctamente y no se ha dejado ideologizar, es la persona del campo, es la persona que trabaja el día a día, que, mejor dicho, no está metido y no se ha dejado lavar el cerebro por todas estas ideologías. Vaya usted con una persona de estas, del campo, y dígale que Juan se va a vender como Juanita, de un momento a otro. O sea, al Juan que conoce toda la vida, de un momento a otro, llegó como Juanita. A ver si usted le va a poder vender a esa Juanito, persona una idea de Alimaña. esas. No, obviamente Mm. no. Obviamente no, Ay, ay, pero ay. lastimosamente se ha empezado a desacreditar a esas personas. Se traba otra vez. Se Ya. trabó. Ahora Ya bien, volvió, volvió. ya. Ahora intenten usted venderle a una mujer, a una persona de estas, la idea de que Juan de un momento a otro dejó de ser Juan y ahorita es Juanita. Obviamente ellos no se lo van a creer, No ni es por el hijo de coherente. madre. Claro, ni por el hijo de madre se lo creen. ¿Y cuál es el tema? Que en este momento se está trabajando es para desacreditar a ellos. Es decir, obviamente porque no saben y no conocen de nada, no votan correctamente, ellos son brutos, ¿sí? Y si ustedes por lo menos revisan, en Estados Unidos, yo en mi canal pude llevar adelante todo lo que fue el registro de las elecciones y comenté un montón de cosas. Bueno, mejor dicho, hice maravillas para cuando fueron las elecciones en Estados Unidos. Allí revisé todo el mapa de Estados Unidos por condados y etcétera, y mostrábamos cómo los lugares más rurales, allá ganaron los republicanos, allá ganó Donald Trump. Pero las urbes en donde se concentra más gente, lastimosamente, que sí están más sujetas a la ideologización, a aquellas personas a las que sí se le puede vender a Juan como Juanita de un momento a otro, allá esa gente Por lo terminó menos. votando demócrata. Pues mire Entonces, Bogotá, weón. sí, Bogotá es la capital más mamerta del país. Por Y a mí me favor. alegra muchísimo, a mí la verdad me alegra muchísimo cómo en este momento están viviendo como tienen que vivir bajo un gobierno progresista, bajo un... Ah, se traba Se otra fue vez. otra vez. Ah, Si no fue Santiago. Ya. 3. No por todas esas trabadas. un gobierno de izquierda. Aló, ya, ¿me ya, escuchan? ya Ya, volvió, ya con ya esto volvió. cierro, la ya con vida. esto cierre. Ya con esto cierro. Que a mí me alegra mucho cómo en este momento Bogotá, por ser una capital mamerta, una capital de izquierda, pues en este momento está viviendo el rigor de lo que eso significa. ¿Qué significa eso? Significa que ellos pueden tomar, la persona que está en este momento del poder, que es Claudia López, puede tomar la decisión que quiera, cuando quiera. Y lo hace, y si los quiere confinar y si los quiere, mejor dicho, si se les quiere tirar la Navidad, lo hace. Y me alegra muchísimo porque eso es lo que esa gente siempre ha querido. Siempre Claro, al votar por la izquierda. Y ahí tienen de su propia medicina. claro, no, o Increíble. sea, igualmente ahorita Podemos cerrar. que cerró
O sea, puso cuarentena, pero ella Porque sí. misma, ella misma de sus dos ovarios, como dirían las feministas, de sus dos ovarios se fue a Puerto Rico allá porque sí, porque Sí, ella porque sí. no quería estar encerrada acá. Bueno, mis vecinos pusieron música, ojalá no se escuche, pero bueno, ya vamos cerrando, ya cerramos si quieren, Sí, muchachos. ya. Sí, ya. Pues yo Ere, diría que cada uno de unas palabras de agradecimiento a Santiago, como no, yo algo le que tengo a aprendió. Santiago unas preguntas flash, No, cada una o respóndala sea, en una a palabra. su WhatsApp o algo. Sí, ya, eso. Sí, O no, ya, es preguntas que flash. ya O no, le, venga, San- preguntas de desacuerdo Santiago, o acuerdo. Señor. respóndame en una, o sea, lo más breve posible, mejor dicho, menos de 10 palabras, máximo. Las men, siguientes preguntas. Em, habilidades requeridas para sobrevivir en la universidad. Carácter. Eso es lo Sí. primero, weón. Se cortó. Ahora ya, sí, volvió, que volvió. resuelva rápido lo siguiente, primero, pero corto, lo más sintetizado. Bueno, habilidades para sobrevivir en la universidad. Eh, pues no, quedarse callado con lo que piensa, en serio, porque si no, paila, lo depuran, rápido lo van depurando. Listo, Ajá, segundo, segunda. opiniones de Gloria Álvarez, pero sintetizado, o sea, que usted la resume en una palabra, a ver. No, ya es el claro ejemplo de una persona totalmente ideologizada, una persona que totalmente ha perdido la cordura. Perra. Eh, esa es la opinión que tengo con respecto a ella. Ok, Tercera ahora regla. una virtud que nadie conoce de Agustín Laje. Pues yo creo que no conocen, yo creo que todo el mundo lo conoce o ya lo debe intuir, que él es muy como muy humilde, ¿no? Siempre está muy servicial como para lo que la demás gente o canales más pequeños necesitemos, entonces él está ahí como, ¿qué necesita? A pesar de que, pues bueno, yo también le he dado a él un montón de contenido, es decir, no es que también él solamente me haya ayudado a mí, de hecho, él como que ahorita me está Recíproco. publicando y me está haciendo, es como porque él se siente como endeudado después de todo el contenido que le he dado, casi que todo muchas miniaturas que ustedes ven en sus últimos videos que tienen 100.000 y pico de reproducciones o hasta videos para las épocas de elecciones, todo pasó por mis manos. De hecho, yo tengo un video en el que aparezco, él cogió mi video, se lo robó literalmente de mi canal. Ah, se fue la Entonces, cámara otra vez. ya, Ya. él tiene un video que bajó literalmente de mi canal y lo subió al canal de él y tiene como 150.000 reproducciones. Uf. Una cosa así. Híjole. Pero es porque obviamente es como esa relación de él, pero obviamente si él quisiera no me prestaría ni atención. Él Claro. es Claro. es como muy humilde, muy servicial, es lo que yo siempre destaco de él. Eh, opinión de Juan Manuel Rayo, para los que lo conocen. Juan Ramón Rayo, uy, yo ahorita voy a sacar un video sobre él. De hecho, lo tengo ya para editar y subirlo a mi canal. Pues a mí me parece que es uno de los mejores economistas liberales actuales de España, pero lastimosamente, pues no sé qué le pasa con respecto a algunas cosas de política. Pareciera que no, como que no analizará muy bien el contexto, no analizará muy bien cómo se comportan las redes sociales a favor de unos. O sea, como que el tema teleológico, político que tienen a las que están enfocadas estas redes sociales actuales, pues están siendo ignoradas por Juan Ramón Rayo en muchas ocasiones, en muchas de su visión con respecto a ese problema que tenemos al día de hoy, que son las redes sociales. Sí. Mm, no, es que esta pregunta es muy larga, pero la resumo. O sea, el reto es que la tiene que resumir porque es una pregunta muy extensa. ¿Qué opinan sobre la homosexualidad, el homosexualismo cultural y el transexualismo? Uy, la homosexualidad, el transexualismo, uy, fue madre. Pues la verdad es que yo no soy muy experto sobre ese tema. Yo recomiendo abiertamente el canal de Pablo Munoz Iturrieta, que él tiene un libro y tiene todo un tratado hablando precisamente de eso. Yo lo he intentado traer a mi canal para que pueda hablar de eso. Yo en ese tema casi pues no suelo meterme porque no es como como que no le he dedicado el tiempo Sí. porque también pues no es como, no le veo como tanta forma de venderlo, ¿no? De vendérselo al mundo, pero es algo que más adelante quizás lo pueda estudiar. Lo que más o menos puedo decir ahora es que yo tengo un familiar que es gay, y obviamente por eso no lo voy a rechazar y lo voy a destacar, no, y no llamo tampoco a las personas a que lo hagan. Ahora bien, aquí el problema es cuando intentan vender eso como si fuera lo ideal.
Es decir, cuando ya es la sobrepoblación en este momento es el mayor problema de la humanidad. Los heterosexuales se reproducen, por lo tanto, ser homosexual es bueno porque ayuda al Es el planeta. camino. Ese es el camino. Entonces, obviamente hay un problema que la mayoría de personas deberían entender que esto no es así, de que hay una serie de relatos postmodernos que nos están vendiendo, que no podemos, pues, obviamente, por lógica, aceptarlos y pues los invito a que busquen el canal de Pablo Muñoz Iturrieta porque es que él tiene todo un libro y hemos dicho, ha dedicado toda una vida a estudiar ese tema. A mí no me gusta. Se volvió a trabajar. Cada quien mira qué hace con su Ya, culito. ya. Volvió. Ya. Entonces, como les digo, yo les recomiendo que lo busquen a Pablo Muñoz Iturrieta porque él tiene toda una vida pues dedicada a eso. Yo de algunas cosas pues no suelo opinar. Es que muchas personas creen que yo tengo la opinión para todo y tengo la respuesta para todo. Yo solamente tengo 23 años y no tengo la respuesta para todo. Entonces, cuando no sé algo, siempre les recomiendo a algunas personas que sí que han estudiado eso y puedan ir allí a Honestidad estudiar. intelectual. Claro, pero hay cosas que también puedo decir y he identificado que siempre les muestro a las personas y les digo, mira, es que ellos hablan de esto y nos dicen esto. Entonces, obviamente, es siempre pues no dejarse vender y no dejarse comprar por esa gente. Penúltima, rápida. ¿Qué opina de Pinochet? ¿De Pinochet? Uy, no, Sí. Pinochet es mi general. Es mi general. Yo nunca he hablado mal de mi general Pinochet en mis videos. Siempre lo he puesto, mejor dicho, como el verdadero salvador de Chile. Evidentemente, para mí, cuando un país, y oigan, digo, de esto se puede sacar hasta un video, aparte, cuando un país cae bajo las garras del socialismo, de este régimen, de esta desgracia, no se sale por una vía pacífica. Lastimosamente, la historia nos demuestra que esto es así. Es decir, la única forma para poder salir de un régimen de esto es a través de la fuerza, a través de las armas, a través de volver a restaurar el orden, porque esa gente lo ha vilipendiado. Pregúntele a Cuba en este momento cuántos años llevan bajo ese régimen y cuánto tiempo probablemente van a durar allí si no hacen nada. Y probablemente nunca hagan nada porque ya les han hecho. Se volvió a trabajar. Ya. Como les digo, retomo. En Cuba, pues prácticamente allá llevan muchísimos años, más de 60 años bajo ese régimen. ¿Qué ha pasado? Pues no ha pasado nada porque obviamente esa gente por las buenas no va a entregar el poder. Venezuela al día de hoy, lastimosamente, y la gente todavía como que no lo entiende o no lo quiere comprender, la única forma para salir de ese régimen es a través de la fuerza, a través de una intervención, porque al parecer los venezolanos no quieren tampoco como unir fuerzas y estar intentando pues sacar una izquierda carnívora con una izquierda vegana. Pues prácticamente están en jodidos. Quien fue el único que entendió esto y que en realidad puso las cosas en su orden se llama mi general Pinochet. Mi general Pinochet sí que hizo correr a los comunistas como en realidad tenía que hacerlos correr, sí que los sacó por la fuerza porque si no Allende seguiría, mejor dicho, allá o ya tendría sucesor y lastimosamente eso pasa cuando el socialismo se toma el poder. Esperemos que aquí en Colombia ojalá no pase, pero donde eso llegue a pasar, la única forma de salir de allá es principalmente por la fuerza, por las armas. Perfecto. Y la última. Esta es la última. Hermano, usted después de... Bueno, falta mucho camino, mucho recorrido en la vida, pero usted piensa que... espere que hice trabajo. No, hice trabajo, ahí está, parce, ahí No, está. ahí está. Bueno. ¿Usted piensa que todo lo que enfrenta, que es casi parecida a la pregunta con que iniciamos, pero ¿quién se trabó? A él se le trabó. Ya está viendo el futuro, él ve antes. Es que él... Literal. Ya. Él dijo se trabó y yo estaba así escuchándole cuando me fue a arrancar a hacer la pregunta, ahí se trabó. Es que Santiago pronostica el futuro, marica, ya cuando sabemos que sacude la mano es que ya se va a trabar, todavía no se ha trabado, pero se va a trabar. Bueno, no. Pana, usted después de todo lo vivido y toda su manera de vivir, que todos los días es una contracorriente, usted siente que... ¡Ay, no! Venga, Juane, usted no pudo quedarse sin preguntar eso, ¿no?
No, Sin pero... hacer esas preguntas. Ah, no, ahí está, o se trabó, no, ahí está. Ah, ya Bueno, está, Aquí ya estoy. está. Pero no escuché la pregunta. no, se lo voy a dejar más simple. ¿Vale en la vida en todo sentido, en todo momento y por todo lo que implica ser contracorriente por honor a la verdad? ¿Qué? Uy, no entendí la pregunta, no entendí Yo la pregunta. tampoco. Reformule. Nadie la entendió. ¿Vale en la vida la pena ser contracorriente por honor a la verdad o no? Con todo lo que implica. Pero, uy, pues yo diría en este momento que sí, pero obviamente hay personas que no creo que estén dispuestas a vivir lo que yo he vivido. O sea, yo no sé si probablemente cuando yo vaya a pedir, no sé, que me den la visa o que me den la entrada a otro país y se dan cuenta que yo pues critico la progresía, critico la democracia y demás, pues probablemente, espero, ojalá que no, me nieguen la ida a otro país. Pero, como les digo, es que eso tiene muchas consecuencias, en serio, hasta en la familia, usted va a tener Muchos resistencia riesgos. hasta resistencia hasta en la familia, en las épocas familiares y demás, se va a encontrar con que algún familiar suyo no le gusta su posición política. Yo tengo unos familiares que paila, pero a mí en opinión, o sea, yo creo que me puedo dar el lujo de hacer esto ahora porque tengo una familia que me apoya. Si no tuviera una familia que me apoyó al principio, ahorita que ya estoy viviendo de eso y que puedo hasta ya ayudarlos a ellos, eh, pues no hubiera sido hubiera sido imposible. De hecho, o sea, no hubiera podido porque esto al principio no da dinero, esto al principio es antes más rechazo y más inversión de lo que usted puede Cierto. retribuir. En serio, o sea, Lo yo me gastaba sabemos, lo aquí, sabemos. yo me gasto aquí horas, me gasto aquí horas y horas y horas, no solamente en ediciones, que ahorita el tema de la edición es algo mínimo en comparación, por ejemplo, a estudiar para poder hablar algo chévere en los videos y que a Concreto. la gente le gusta y que a la gente le parezca de valor. Y ahora, ¿qué me dice usted? O sea, como le digo, yo al principio no ganaba nada, no ganaba nada, deseaba esto de puro amor. Ahorita lo sigo haciendo porque en realidad me parece que es lo bueno. Pero es que debido a mi naturaleza, como les digo, no me podía quedar callado en las clases de la universidad. Pero lo que yo siempre le recomiendo a los pelados que me ven y a los que me piden el consejo, yo les digo, quédense callados porque en serio, si ustedes se van a poner a pelear, a lo bien, se van a ganar el hate de todo el mundo. Tienen que saber los riesgos que conlleva Es que no, estar contracorriente. Que está dispuesto. y esa opinión no es cualquier opinión, es opinión fuerte contra cosas que la gente le quiere creer. Claro, claro, y también ya por seguridad, o sea, no solamente porque lo estén marginando y le estén haciendo la vida imposible con sus Tu vida notas de sus martes, sino también, y más en Colombia, porque en Colombia se sabe que Colombia es Colombia. Entonces, pues nada, yo evidentemente, como les digo, a mí me tocó salirme de allí, pero fue porque mi familia, No, se Nada, trabó. Se fue otra vez. le dicen el Nostradamus del lago. Comienzo a saludarme. ya, Como que ya. Ya volvió, ya volvió. Como yo les digo, si ustedes en realidad pues quieren vivir relajados, tranquilos y sin ningún problema, pues No, no. vayan, sí, relajados. O sea, puede hasta colocarse una máscara y hacer videos con una máscara. Puede ser, puede ¿Se haber una idea. imagina? Uy, man. Bueno, Pueden hacer Bueno, eso. nosotros ya, o ya- puede- ya no, porque igual ya vimos nuestra imagen. o pueden grabar, no podemos hacer delante de la cámara, solamente con la voz en off. Y ahí prácticamente que pueden editar sus videos y mostrar la cara. Pero si ustedes en realidad quieren hacerlo a lo vieja escuela y poniendo el pechamen, como es, pues tiene eso tiene consecuencias, Claro. y obvio eso no es fácil, entonces, baila. En cambio, si usted es de izquierda y si usted, mejor dicho, le llega la financiación fácil, relajado, aquí sí va, ahí sí mira el dinerito, relajado, ganándose la plata. Para La puya, por ejemplo, la puya. Sí, yo tengo un video hablando de cuánto es el dinero que le da la Open Society al espectador y el espectador le da a la puya tanto pues por todo lo que la Por puya divulgar. y las igualadas divulgan en cuanto a pues esa visión que tiene George Soros y su fundación, que es todo esto de las sociedades abiertas y sus enemigos. Bueno, muchachos, creo que 2 horas y 15, creo que oficialmente el capítulo más largo. Aplausos. Bueno, Muy bien, muy bien. perfecto, perfecto. Entonces, bueno, si alguien llegó hasta acá, le recomiendo escuchar de nuestros capítulos, creo que es el 6 o el 7. El 7. A ver. Escuchen todos. Sí, pero Son bienvenidos a escucharlos todos. en Oiga,
Y hay algo que me gustaría decir antes de irme, con respecto a lo que usted me dijo en off, o me dijeron en off en cuestión cuando trajeron a Medicine Mar, que decía que ya hablaba mucho de los temas legales y demás. Y eso pasa no solamente, por ejemplo, con los abogados o con los que están estudiando derecho, o con, por ejemplo, también los médicos, también pasa mucho, y es que son técnicos, y cuando hablo de técnica es que se ciñen mucho a la norma que ya está establecida. Esto no quiere decir que eso esté bien, ¿sí? Y muchas veces ellas suelen caer en ese mismo error, y mucha gente suele caer en ese mismo error. Por eso, como les digo, ese tipo de cuestiones cierran también el debate. Es decir, ellos dicen, es que según la ley esto, pero es que aquí lo que no se está discutiendo es la ley en sí, sino que lo que se está discutiendo es si esa ley debería ser o no debería ser. Si la ley debería ser o no debería ser, porque obviamente si la ley está ahora, la pregunta es, ¿estuvo siempre? Y si la ley estuvo siempre y la respuesta es no, probablemente hubo en su momento una discusión con respecto a si esa ley debía ser o no debía ser. Pues bueno, la idea es poder, cuando uno trata de hablar de esos temas, es obviamente esa honestidad intelectual que a esa gente normalmente le suele faltar, porque es que la ley dice, es que según la norma médica tal cual, se dice esto, pero esos son técnicos, no son profesionales, y ahí le pueden hasta hacer un clip y mandárselo a esa gente y a ella, porque evidentemente uno intenta hablar ya en términos filosóficos y no hablar simplemente del tema leguleyo, porque el tema leguleyo pues prácticamente no permite tampoco un debate. Exacto, por eso me se fue otra vez. Bueno, ahí está la opinión de Santiago sobre aló. Y bueno, como les digo, Chiqui, tampoco lo ponga acá como controversial. Oiga, como les digo, y ya para final, ese tipo de cosas, pues evidentemente si usted lo plantea así, o es o no es, y para de contar, ahí ya no se puede discutir nada, entonces uno para qué entra a debatir. O sea, es que son pendejos. Por ejemplo, cuando yo hablaba del tema de la educación pública, dicen, no, es que la Constitución declara a la educación pública como un derecho. Y ya, entonces prácticamente, entonces sí lo dice, entonces uno dice, entonces ya, lo dijo la Constitución, entonces ya, y muchos abogados son técnicos, y muchos médicos también son técnicos, y muchos profesionales que se creen profesionales son técnicos, y cuando hablo de técnicos es que conocen las cosas que ya crearon otros profesionales. Joder. Es que es así, los mejores abogados son los que se conocen al pie de la letra la Constitución y saben cómo aprovecharse de ella. Exacto. Esos son los mejores abogados. Claro. Y ahí es para usted ponerle ahí cortico el ejemplo de la esclavitud. Imagínese que fuera legal la esclavitud, porque cuando lo era, que estaba escrita en los documentos legales, y no, es que como es legal en el papel, pues debe estar bien. O cuando sea legal la expropiación, que le digan, no, según la Constitución usted puede hacer dos casas. Un buen ejemplo de lo que está diciendo Santiago es la serie How to Get Away with Murder. O sea, la temática es literalmente una profesora de derecho enseñándoles a los estudiantes cómo podrían asesinar a alguien y salir impunes. Así, bueno, claro. Ese es el... Claro. Y es que hay un derecho natural y si el derecho positivo, cuando yo hablo de derecho positivo, hablo del derecho creado por los hombres que está al día de hoy, por ejemplo, en la Constitución y demás. Si ese derecho creado por los hombres no está sometido al derecho natural, pues evidentemente ese derecho positivo toca abolirlo y toca reemplazarlo. Pero ellos dicen, es que vea, la fiesta de las trabas. Sí, yo creo que en este podcast hablamos de cosas que podemos hablar. Más de 50 temas hablamos y cada tema que según la Constitución Volvió Santiago, buenos días. Ya volvió. Bueno, ya volvió, pero yo también ya me despido de Santiago. No, hagámosle, chao. Sí, ya. Ahora finales. Suscríbanse, denle like si llegaron hasta acá y comenten y muchas gracias. No, y espere, Santi, ¿dónde lo pueden seguir? ¿Y en dónde está? Dando la batalla. Mi canal de YouTube se llama Santiago Giraldo, en Instagram me pueden encontrar como Real Santiago Giraldo y en TikTok, si es que ya sigo baneado, porque también en TikTok me banearon,
también como Real Santiago Giraldo, pero ya TikTok también, F por TikTok. F en el También chat. Panas Podcast en todo lado, ya saben. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias, Santiago, por venir. No, pero qué emoción, Chiqui, haciendo esa despedida, güey. Nos vemos. Ya dejé de grabar. No, chao a todos los parceros, muchas gracias. Y comenten lo que les parece de todos y cada uno de los puntos que estamos viendo acá. Y vayan a seguir el contenido de Santiago, que es una chimba de verdad. Chao, chao.